casi. ¿Qué quiere decir con casi? Ya he hablado con Montreal. Podemos contar con los satélites cuando queramos. Unas semanas más de incomodidades y el público oirá nuestro llamamiento. ¿Y las clínicas? Harán lo que digamos. Controlamos su capital. Creo que aún deberíamos esperar el referéndum. No podemos esperar. La Junta Científica se reúne el mes que viene. Pero la opinión de los delegados puede cambiar. Seguro que si tenemos más tiempo... No. Al hacer público su descubrimiento, Sarif nos obliga a mover ficha. El mundo no cambiará en una noche solamente porque David Sarif lo quiera. Además, no podemos hacer nada hasta que el biochip esté listo. ¿No habías dicho que casi lo tenías? Encontrar la interfaz nerviosa adecuada ha resultado más difícil de lo previsto. Por suerte, gracias a David, ahora ya sé dónde buscar. Esta noche en Washington, una multitud se sigue reuniendo delante del Capitolio. Todos exigen que el Congreso restrinja las posibilidades de alterar las capacidades del cuerpo. Esto como respuesta a las declaraciones del experto en biotecnología David Sarif, que sostiene que ha encontrado una manera de poner a disposición de todos la evolución controlada por el hombre. Está previsto que los investigadores de Sarif Industries lleguen mañana para demostrar que es cierto. Pero hoy esta noche, yo soy Eliza Kazan, informando en directo desde Picus. Con el debido respeto, espero que nos aguarden un par de destacamentos de seguridad al aterrizar. No vamos a ir por la terminal, es demasiado arriesgado. Sí. Seguro que se hace cargo. Buenas noches, idiota. ¿Ocurre algo? No, por mi parte, no. Pero no siga tirando de ese collar, doctora Reed, que lo va a romper. Venga, Meg. Has defendido antes tu investigación. Eso era distinto. Antes no eran más que teorías. Pero este hallazgo, Adam, es grande. Como lo de Kepler, como la piedra Rosetta. ¿Y qué problema hay? ¿Quieren saber cómo lo descubrí? Megan, salimos por DC. Adam, ¿estás ahí? Bien. ¿Necesita algo? Sí, quiero revisar tus planes de seguridad para Washington antes de partir. ¿Estáis listos, Megan? Así, David. Repasamos los datos. Bueno, pero rápido. Ya tendríamos que estar en Washington para que puedas deslumbrar a esos sabelotodos de los federales. Odio cuando hace eso. Venga, te acompaño un rato. Atención. Laboratorio solo para personal autorizado. ¿A qué te referías antes? ¿Cómo lo descubriste? A nada. Desvariaba por los nervios. ¿Hay algo que debas saber? ¿Sobre este lugar? ¿Sobre Sarif? ¡Megan! Un momento. Aún tenemos fluctuaciones bioquímicas en las células artificiales de flujo. Vale. Pero los neuropéptidos aumentados de la cadena de polímeros podrían estar desajustando las calibraciones. Cierto, lo comprobaré. No puedo creer que me preguntaras por David. Llevas bastante tiempo aquí para saber. ¡Eric! No me estarías evitando, ¿verdad? Ni se me ocurriría, doctora Reed. Creo que sé qué ocurre con las lecturas de Declan. ¿Demasiados péptidos? Quizás la anomalía que vimos en el tejido glial tras unir la proteína represora podría ser la causa. Si tuviéramos un citómetro mejor. Tendríamos algo más preciso que confirmase tu teoría. Le diré a David que lo mire. Si les encarga una Page Industries, quizá nos envíen otra máquina de hacer capuchinos. Le das demasiadas vueltas a todo. Lo que hacemos es algo bueno. Ayudamos a la gente con sus limitaciones físicas. Ya, pero todos nuestros clientes son del ejército. No todos son militares. Trabajamos con profesores, médicos, obreros... ¡Maldición! Cuidado, Eddie. Esas cajas valen más que nuestra paga. Perdón. Nia, ¿ya estás lista? ¿Para Washington? ¡Ja! Doctora Reed. Aquí el general O'Neill. El doctor Shevchenko me decía que han hecho progresos con el tifón. Sí, gracias a Vasily, la verdad. Como le decía, señor, el tifón usa un chasis de combate modificado como el que llevo. Pero he mejorado su diseño,
usando microcargas conformadas para impulsar las granadas. ¿Y el problema del retroceso? Solucionado con pensadores cinéticos en el aumento. Aquí, mire. Adelante. Impresionante. ¿Y cuándo estará listo? Temo que tengo que irme, pero Vasily tiene los detalles, general. Por supuesto. Tenemos que mejorar la precisión. Cierto. A un profesor le encantaría tener uno igual. Pierdes la perspectiva. Los contratos de defensa dan dinero, pero los aumentos neuronales que te hacen pensar y reaccionar más rápido realmente pueden mejorar la vida. Las de todos. David lleva muchos años diciéndolo. Sí, habla mucho. Es un buen hombre. Admítelo, Adam. En parte lo aprecias. Yo aprecio a todos, doctora. Sí, cómo no. ¿A qué piso vas? Al despacho de Diane. Olvidé dejarle la llave para que pase a Kubrick. Se ha puesto enorme, ¿sabes? Y no para de tirarme las plantas. ¿Ya se ha cargado ese jarrón? Lo cambié de sitio. Y puse una valla en el patio. Como siempre decías que ibas a hacer. Sí, y nunca lo hice. Lo siento. Yo también. Como muchas cosas. Adam, yo... Hay algo que... Buenas noches. Richard. Buena. ¿Todos listos para el viaje? Ahí está Farida. Me daré prisa. Nos vemos en el helipuerto. Claro. ¿He interrumpido algo, Jensen? ¿Has arreglado el firewall? Un firewall entero no se arregla. Encuentras un agujero y lo tapas. ¿Entonces lo has tapado? Sí, lo he hecho. ¿Y sabes cómo? Oh, espera, lo olvidaba. Ex-poli. Dudo que lo comprendas. Ex-SWAT. Y te sorprenderías. Sarif también te quiere ver. Athena. Quiere que le enseñe cómo rastrear los localizadores implantados en nuestros científicos. Por si tus planes de seguridad en Washington no están a la altura. Lo estarán. Caballeros, qué maravilloso veros a los dos. Entrad, te está esperando. Este es el nuevo rastreador GPL encriptado, Athena. Transmite datos a nuestros satélites cada 3 metros. No me importa lo que cueste. Quiero a Hugh Darrow en Washington de mi lado. El hombre no se moja por nadie. Tiene un premio Nobel. A los senadores les encanta Atay. Las audiencias serán mucho mejor si está él. Mañana será un gran día. ¿Está todo preparado? Sí, señor. La policía del Capitolio nos escoltará hasta la colina y luego los servicios federales. Bien, bien. ¿Cómo lo lleva nuestra chica? Está nerviosa. Solo tiene que enseñarle su investigación. ¿Te la ha explicado? No con todos los detalles científicos, jefe. Es increíble. Todos esos puristas acusándonos de trastocar el orden natural, cuando todo lo que ha hecho Megan es averiguar cómo desencadenar el potencial que entraña nuestro propio ADN. Es más seguro y fácil que nada que haya hecho Hugh Darrow nunca. Atención, fallo del entorno. Subsección 6 del laboratorio. Jefes de laboratorio, por favor, informen. Pues mejor que no nos arriesguemos. No esta noche. Usa mi ascensor para bajar allí. ¿Sabes el código? 0451. Manténme informado. Hacen que alguien apague ese maldito ruido. Sí, señor. Pritchard, ¿dónde está Megan? ¿Ya ha informado? Su implante GPL indica que está yendo por los laboratorios de micro. Y parece que corre. Mierda. Debe de ser un fallo grave en el equipo. ¿Puedes verla? Lo intento, pero las intelicámaras no responden. Hay una interferencia de no sé dónde. Descubre qué está ocurriendo, Jensen. ¡Rápido! Pritchard. Pritchard.
pasó? Venga, Adam. No nos dejes. Sí, así no me sirve de nada. Listos para insertar el injerto de ERCC1. Cuidado. No necesita eso. ¿Dónde está el ciberbrazo protésico? Te amo. ¿No ha perdido a bastante gente ya? Lo siento. Ya casi estamos. Su cuerpo lo resistirá. Milagroso. Creo que ya lo tenemos. Póngale el infolín. Está bien, dame el paquete de telecomunicaciones. Adam, soy David. ¿Estás dentro? Ya estoy en el vestíbulo. Siento interrumpir tu convalecencia tan pronto, pero tenemos un problema. Han asaltado la fábrica del cruce de Milwaukee. Te veo en el helipuerto. Primero tengo que ver a Pritchard. Algo le pasa a mi mejora retinal. Frank está en el primer piso, en el laboratorio de tecnología. Date prisa, hay vidas en juego. Ya era hora. ¿Qué? ¿Te has quedado atascado en un conducto de ventilación al venir? Yo también me alegro de verte, Francis. Algo no funciona en el visor de mi retina. ¿Puede arreglarse? Si es lo que creo que es, probablemente. Pero claro, te va a ver. Parece que tus procesores de imagen izquierdo y derecho no estaban sincronizados. Pero tranquilo, tu implante Sentinel Health se activará pronto y reparará todo el daño que se pueda haber causado. Tu visor de retina ya debería de funcionar. Su software de reconocimiento no detectará enemigos aún, pero ya tienes que ver el radar y las retículas de selección de objetivos, y los datos biométricos si te ocurre algo. Ya. ¿Hemos terminado? Porque Sarif me está esperando en el helipuerto. Lo sé. Los radicales han asaltado nuestra fábrica y han tomado rehenes. Puede que esta vez consiga salvar a la gente. Si tienes un problema conmigo, Pritchard, ¿por qué no lo dices y lo arreglamos ya? Caray, no, Jensen, no tengo ningún problema contigo. Si acaso, la culpa es mía. ¿El gran Pritchard echándose la culpa? Eso es una gran novedad. Yo le dije a Sarif que necesitábamos un equipo de seguridad para protegernos. Pero no se leyó mi informe con atención. Un segundo. ¿Dices que tú tuviste la idea de contratarme? No a ti, Jensen. Yo quería a Dynacorp, Sharp Edge o Bell Tower. Los mejores contratistas de seguridad estaban en mi lista. Pero Sarif quería a alguien interno. Igual que la doctora Reed. Te sugiero que no metas a Megan en esto. ¿Por qué no, Jensen? No es ningún secreto lo íntimos que erais los dos. Y seamos sinceros, te acababan de echar de los SWAT por esa masacre de Mexicidad. Y nadie quería contratarte. En serio, tendrías que dejar de sacar tus noticias de los blogs de Picus, Francis. No son muy fiables. El hecho es que si Sarif me hubiera escuchado, ahora no tendríamos esta conversación. Pero Sarif siempre escuchaba a Megan, que en paz descanse. Pues Sarif va a escuchar un informe de violencia en el puesto de trabajo si sigues con estas. ¿Realmente quieres continuar? Entendido.
Adam, ¿te falta mucho para llegar al helipuerto? Casi estoy. Bien, porque los SWAT van a convertir esto en una pesadilla. Te veo en el helicóptero. Te informaré de camino. Bienvenido de nuevo, Jensen. Pensaba que aún tardaríamos un tiempo en verte por aquí. Ya sabes cómo va esto, Malik. El deber nos llama. No lo sé. Estaba enfundada en mi traje a mitad de camino del centro Renaissance cuando recibí la llamada. ¿Pero tú? 6 meses es muy poco tiempo para volver de entre los muertos. ¿Seguro que estás listo para esto? Ahora lo averiguaremos. Recibido. El jefe ya está a bordo discutiendo con el equipo de respuesta táctica de la policía. Tienen la planta rodeada, pero el señor Sarif quiere que entres primero. ¿Ya has terminado aquí? Porque cuanto antes despeguemos será mucho mejor para todos. Estoy listo. Genial. Pues salgamos volando. Farida va a aterrizar en un tejado. No quiero que la gente te vea entrar. Bien. Siempre que le saque en cuanto yo baje. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Quiénes son? Puristas prohumanos, o eso dicen. Los mismos puristas que han estado incendiando clínicas de LIMP por todo el país. ¿Y se lo cree? No creo que sea una coincidencia que nos ataquen hoy. Solo unas horas después de sacar el tifón de la cadena de montaje. ¿El tifón? Megan lo estaba probando el día que ese bastardo... ¿Quién dirige a esos tipos? Adam, sé que Megan y tú estabais... ¿Quién controla a esos tipos? Responde al nombre de Sanders. Mira, es él. No es un aumentado. No puede tratarse de uno de los mercenarios que nos atacó, pero sí que sabía muy bien cómo colarse en la planta. Está bien. ¿Y cómo quiere que enfoque esto? La primera prioridad es el tifón. No dejaré que los SWAT entren hasta que lo tengas. En cuanto al tipo de enfrentamiento, lo dejo en tus manos. ¿Va a ser a muerte o no? No quiero correr riesgos. No cuando parecen tan dispuestos a tomar rehenes. A muerte, pues. Pero recuerda, tienen rehenes y odiaría que alguno de los nuestros quedase atrapado en el fuego cruzado. ¿Recuerdas cómo está distribuido eso? Muchos pasillos estrechos y cerrados, pero con laboratorios bastante espaciosos. Techos altos. ¿Qué quieres? ¿Algo que puedas usar a distancia o desde cerca? Deme algo que tenga alcance. Si me acerco demasiado, acabaré con ellos personalmente. Tú intenta no destruir nada que sea caro. El tifón debe de estar en el laboratorio de fabricación, pero Pritchard te dirá más cuando entres. Lo tengo con las comunicaciones. Estupendo. ¿Algo más? Ten mucho cuidado con los rehenes. Libéralos si puedes, pero el tifón es la máxima prioridad. Lo hemos desarrollado para las autoridades, y si no se lo entregamos intacto y manteniendo su condición de secreto... Bueno, estoy seguro de que harás bien el trabajo. Caballeros, listos para aterrizar. Deja esa consola. ¡Ahora! ¡Ayúdame! ¡Hijo de puta! Richard, ¿sigues ahí? ¿Y dónde voy a estar? Ponme con Sarif, ya.
Adam, soy David. ¿Ya tienes el tifón? Sí, pero tenía razón en que había alguien más detrás de todo esto. Resulta que tengo a un purista muerto con unos implantes cerebrales muy interesantes. No lo toques. Necesitamos a un experto para secarle el centro neuronal por si hay trampas. Sí, recibido. ¿Qué pasa con Sanders? Los SWAT presionan para que suelte la correa. Encuéntralo antes que ellos y encárgate de él. ¡No me mientas! No pretendo hacerle daño. Es una civil. Pero lo haré si no me deja elección. Si no quieres dañar a nadie, haberte quedado en casa. ¡Oh, mira! El perro de presa de Sarif. ¿Vienes a hacer limpieza antes de que entre la poli? Cree que infringimos la ley. ¡Cállese! Todos los profanacuerpos la infringís. Todos sois iguales. Pues no podrás convencer a la gente de que sois distintos cuando sepan que había un Aumen en tu equipo. ¿Qué? Descubrí a tu perro de guerra en la zona de fabricación, intentando saltarse la seguridad con sus implantes. Buen intento, tío. Pero yo nunca admitiría a un monstruo como tú. ¡Atrás, Beta! He de encargarme de unos asuntos, ¿comprendes? Si lo que dices es verdad, y no digo que lo sea, ¿vale? Pero tengo cosas que comprobar. Yo y la vieja nos vamos. No dejaré que te vayas con ella. ¡Ríndete, Beta! Te lo he dicho. Ríndete o mato a esta zorra. Tonterías. No va contigo. Tú no matas civiles. Claro que sí. Soy un veterano de guerra. Y no un puto trapo. Necesito descubrir quién está detrás de esto y por ahora la jefa es mi único billete para salir de aquí. Escúchame. No sé qué se está cociendo, pero es grande. Tendrás más posibilidades de salir de esta si cooperas. Pero no podremos hacer nada hasta que no la sueltes. ¿Eres estúpido? No trabajo con Aumens. Dios, pensarás que soy un capullo. Y no puedo culparte. Porque es exactamente lo que les debo parecer a todos ahora mismo. Atrapado aquí por los polis y mi única opción es tomar un rehén. Está bien jodido, ¿eh? ¿Acaso crees que tomar un rehén es la única salida? Estás tan obcecado con esa táctica que no ves otra solución. Suéltala y la encontrarás. Perdona. No había elección. No hay manera de que pueda confiar en ti. Estás del mismo lado que la poli. Me tienen completamente rodeado y no puedo hacer nada. Estoy solo aquí dentro. La única cosa en la que la poli piensa ahora es en la seguridad de los civiles, igual que tú. Siempre te has jugado la vida por los demás. Tú no eres un asesino. Tienes razón. Yo no. Uno de los tuyos ha engañado a mi hermano para que me manipulara. Y tengo que asegurarme de que reciban todo lo que esos abrelatas merecen. No voy a malgastar el tiempo discutiendo contigo. ¡Lárgate, engendro! Escucha, el plan del hacker era que tú murieras. Él sabía que habría civiles aquí esta noche, pensó en todo. Utilizó a tu hermano porque sabía que confiarías en él. ¿Ves cómo te conoce? Esperaba que tomaras un rehén, al igual que sabía que te matarían por ello. Vale. ¡Mierda! ¿Sabes que llegó a preguntarme si tomaría rehenes? Dije que sí, si no tenía más remedio. Creía que era lo que debía hacer aquí, pero no, ¿verdad? Lárgate de aquí, eres libre. He hecho lo que querías. Déjame ir. También me la han jugado a mí. Estoy tan interesado como tú en descubrir quién está detrás de esto, cabrón. Sí, bueno. Puede que te deba una. Pero te hago una promesa. Alguien lo va a pagar. ¿Algún rastro? Adam. Sigue la búsqueda. Adam, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es la situación? Adam. Sanders ha escapado, jefe. Pero seguro que solo es un primo. Alguien más planeó esto. Maldita sea. Vale, quiero que vuelvas aquí. El edificio de administración tiene azotea. Farida está allí. ¿Qué pasa con los rehenes? No debería... Ya no se puede hacer nada, hijo. No han podido salvarlos. ¿No te habías apuntado para esto, Jensen? ¿Perdón? ¿Colarte en nuestra fábrica para esconder cosas mientras el jefe mantiene a la poli a raya? Que quede claro que adoro al señor Sarif, pero odio que los contratos pasen a ser más importantes que la gente. Creía que tú también. Así es. Pero las cosas no siempre salen según los planes, Malik. He hecho lo posible. Estoy segura de que sí. ¿Ya estás listo? Sí, sácame de aquí, Malik. Tus deseos son órdenes. Sube.
Han llegado nuevas órdenes. El jefe quiere que Pritchard examine el tifón cuanto antes. Sí, recibido. Gracias por traerme. A mandar. Ah, y Jensen, solo quería decirte... El nuevo look te sienta bien. Como si nunca te hubiera pasado nada. Gracias. ¿Y qué se siente al ser un aumentado? ¿Perdón? A ver, no me malinterpretes. Es decir, yo también tengo neuromejoras, discretitas, para volar mejor. Pero yo elegí que me las implantaran, y tú no. Bueno, y ahora que has tenido ocasión de probarlas, ¿qué te parecen? Tienes razón. No me preguntaron si quería hacerlo. Y aún no sé si habría querido de haber tenido opción. Pero hoy estoy bien. Sorprendentemente bien. La doctora Reed decía que te acostumbrarías a ellas, que lo llevabas en tus genes. Ve con cuidado, ¿eh? Muchos creen que hay una razón para que el cuerpo humano acabe rechazando esta tecnología. No te creía de esas personas a las que les gusta perderse en debates metafísicos, Malik. Y no lo soy. Ya te he dicho que tengo neuromejoras. Solo digo que inevitablemente las elecciones que hacemos tienen consecuencias. Ya. Díselo al bastardo que me hizo esto. Te entiendo. ¿Y sabes qué? No eres el único de por aquí al que le gustaría dar con él. Si puedo ayudarte en algo, lo que sea, solo tienes que decirlo. Te lo agradezco, Malik. Pero ahora mismo... Tienes que llevar el tifón al laboratorio de tecnología. Bien, hasta luego. Por cierto, Jensen, el jefe quiere que le informes en persona en su despacho cuando acabes. Entendido. Buenas noches, Malik. Vaya, vaya. Pero si es Atila el Uno, recién salido de la matanza. Si es por lo del tifón, me pongo a ello en un minuto. Ahora, Pritchard. No me he jugado el cuello para ver cómo te pierdes en un montón de CPU y SCSI. Pero fíjate, si usas palabras mayores. No pienses que solo porque has pirateado los sistemas de seguridad de la planta tan rápido, eres un experto en todo lo informático. Hay un motivo por el que aún no puedo examinarlo. Dime. Para tu información, estoy haciendo un barrido de diagnóstico en la seguridad de red y routers para descubrir cómo el hacker de Sanders consiguió nuestros códigos. Yo creía que la primera pregunta era de quién eran esos códigos. A menos que ya lo sabes. Tú sigue derribando puertas y disparando a la gente, Jensen. Y no intentes hacer mi trabajo. Te garantizo que nos llevaremos mejor así. Escúchame, Hugh. Quizá no fuera él quien le puso la pistola a Sanders, pero fue el discurso de Taggart en la ONU lo que ha causado todo esto. William Taggart no es más que un astuto factor político. Ya lo sabes, David. ¿Y en aras de las apariencias, he de mirarle a los ojos y dejar que me suelte chorradas? Y sonriendo. Siempre sonriendo. Hablaremos luego. ¿Quería verme? Sí. ¿Cómo te encuentras? He estado mejor. Cuando termines aquí, ve a ver a la doctora Markovic en la clínica del LIM del centro. Una revisión no te irá mal. Como quiera. Oiga, respecto a Sanders... Sí, hablemos de Sanders. ¿En qué diablos estabas pensando para dejarlo excavar de esa forma? Te envié allí a que te hicieras cargo. Y eso hice. El tifón está a salvo. Sanders no sabía nada, ni siquiera que su hacker era aumentado. No es él quien ha urdido todo esto, jefe. ¿Y dejas que se largue? El tipo asaltó mis instalaciones y tomó rehenes, Adam. Creía que estabas listo para esto. Lo estoy. Lo de hoy ha sido una mascarada que ha montado alguien más. Pretendo descubrir quién y por qué, para que esto no le vuelva a pasar a nadie. Bien, y yo también. Ese hacker del grupo de Sanders, ¿seguro que era un aumentado? Le arranqué los cables yo mismo. Bueno, pues la policía dice que no. Se niegan a dejarme ver el cuerpo. Y eso que he amenazado con retirar de su fondo de pensiones mucho dinero. Quizá alguien les está ofreciendo más. ¿Y qué quiere que haga yo, jefe? Necesitamos ver ese cadáver. Tú aún tienes amigos en el cuerpo. ¿Crees que uno de ellos te dejaría entrar en el depósito? Depende de a quién vea. Ve a la comisaría y busca una manera de entrar. Porque si el hacker era un aumentado, su centro neuronal nos dirá quién era. Contacta conmigo cuando lo hayas conseguido. Hecho. Adam, ¿ya estabas hablando con David? No sabía que hubiera acabado la llamada. ¿Va todo bien? Tan bien como era de esperar. Bien, pues no sabes qué envidia me das. El teléfono no ha parado de sonar desde la pequeña rueda de prensa de Bill Taggart de esta tarde. ¿Taggart? Sarif estaba hablando de él cuando he entrado. ¿Qué dice de nosotros ahora el fundador del Frente por la Humanidad? Esta vez se ha mostrado sincero.
Ha denunciado toda la violencia cometida contra nosotros y se ha ofrecido a venir en persona para expresarnos sus condolencias. Claro, ya sé por qué el jefe está gruñón. No es por su culpa. Si fuera por luditas como Taggart, tú ya habrías muerto en la mesa de operaciones. El problema es que sabe jugar con los miedos de la gente. Jugar con la biología humana resulta muy aterrador. Díselo a los amputados de guerra cuya vida ha mejorado gracias a ello. Pero si Taggart se sale con la suya, si consigue inclinar a la opinión pública lo suficiente, las Naciones Unidas se verán obligadas a tomar partido. Recuerda lo que digo. Ese tipo es un problema. Señora Reed. Oh, Adam, me has asustado. Por favor, llámame Cassandra. Megan y tú llevabais bastante tiempo juntos. Te estaba esperando. ¿Aquí fuera? ¿Pero por qué no ha entrado? No lo sé. Aún no estoy lista. Para ti es tu trabajo, pero para mí es también el sitio donde perdí a mi hija. Te entiendo. A mí también me pasa, lo veo de otro modo. Estas cosas nunca son fáciles. No parece haber un sistema infalible para superar algo así. Y no quiero ni pensar en lo duro que ha debido de ser todo para ti. Después de lo que has pasado. Sí, muchas cosas cambiaron hace 6 meses. No puedo evitar fijarme en lo mucho que te han cambiado. Al principio ni siquiera podía creer que estuvieras vivo. ¿Cómo se afronta una cosa así? Hicieron lo que debían para salvarme. Y en cierto modo ahora puedo hacer cosas que antes no podía. Me alegra ver que te lo tomas tan bien. Muchos de nosotros no seríamos capaces de superar un cambio tan traumático. ¿Puedo preguntar por qué quería verme? Sí. Ay, qué cabeza la mía. He venido por Megan. Por lo que le pasó. O mejor dicho, por la investigación de lo que le pasó. ¿Qué pasa con ella? Es que me da la impresión de que su caso no se llevó todo lo bien que debería. Sospecha que hubo algún tipo de negligencia. Así es. Llámalo instinto maternal. Pero encontré muchas incoherencias cuando hablé con algunos de los investigadores. Y luego conocí a ese detective. Se llama Chase. Está de acuerdo conmigo en lo de las irregularidades, pero no tiene pruebas. Y quiere que yo indague un poco más. Adam, nunca volveré a oír la risa de mi hija. Nunca me llamará para preguntarme cómo estoy, ni podremos hablar de cómo le ha ido el día. Me la han arrebatado. Pero por injusto que haya sido, quiero saber cómo ha ocurrido. Ya veo por qué te quería tanto. Ni siquiera esas modificaciones mecánicas han cambiado lo que ella vio en ti. Por favor, ¿me ayudarás a averiguar lo que le pasó de verdad? Lo siento, ahora no puedo. Bueno, yo lo comprendo. Pero me temo que eres el único que puede ayudarme. Me quedaré por aquí un tiempo. Por favor, ven a verme si cambias de idea. Ah, señor Jensen. David Sarif ha dicho que se pasaría. He estado revisando los resultados de las pruebas de la semana pasada. ¿Debo empezar a subirme la manga? Sorprendentemente no. No veo rastros de acumulación de tejido glial en los gráficos. Han pasado 6 meses, doctora. ¿No debería inyectarme neuropocina? En teoría sí, pero los resultados no muestran rechazos a los implantes. Por si fuera poco, la unión entre tejidos y electrodos parece haberse reforzado. ¿Me puedo ir ya? Bueno. El señor Sarif me ha pedido que le comente otra cosa a usted. ¿Es consciente de las medidas de precaución que se hubieron de tomar durante su primera intervención? No se activaron todos mis implantes, lo sé. Debíamos tener en cuenta el daño causado por el hematoma. Su cerebro necesitaba recuperarse para habituarse a los neuroprocesadores mecánicos y activarlos de modo natural con el tiempo. Vamos al grano. ¿Qué quiere Sarif? Cree que ya podría estar listo para acelerar el proceso de activación usando un software especial llamado Paquetes Praxis. ¿Ya no tengo que esperar a que mis aumentos se activen naturalmente? Hágalo, si lo prefiere. Pero el señor Sarif ha hecho una generosa donación a Lim en su nombre, para que se vincule el software Praxis a sus neuromejoras y siempre esté disponible para usted
y solo para usted. Por favor, eche un vistazo. Muy bien, señor Jensen. Espero que le aproveche. Ya tengo el centro neuronal. Parece que lo han modificado con una unidad injertada. Pritchard debería verlo. No, no lo traigas aquí. Frank no ha terminado de hacer su diagnóstico. Y no me voy a arriesgar a conectar ningún aparato a nuestras redes hasta que acaben. Sobre todo si es tecnología militar. ¿Qué quiere que haga? Lleva el centro a tu apartamento. Frank contactará contigo. Son culpa de David Sarif. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Dónde te metes, Jensen? No tengo toda la noche. Hola, Pritchard. Ya casi estoy en mi apartamento. Bueno, pues cuando llegues, conecta el centro neuronal a tu ordenador. He creado un pasillo seguro y lo controlaré a distancia. ¿Tienes acceso a mi ordenador personal? ¿Quién te crees que configuró tus protocolos de seguridad? Bienvenido, señor Jensen. Pritchard, está conectado. Lo sé. Ahora calla y deja que me concentre. Necesito su nombre, Pritchard, no todo su historial genético. Esto no es su ADN. Son los datos que estaba intentando robarnos antes de... Por Dios, Jensen. Tu hacker kamikaze no se suicidó. Es obvio que tú no viste sus sesos desparramados. No, es que no lo comprendes. La unidad injertada en este chip modificado permite que alguien te controle. Te convierten literalmente en un servidor humano. Así que no trabajaba solo. Alguien hacía el asalto real desde fuera. Exacto. Y fuera quien fuera, intentó ocultar su ubicación mediante varios satélites. Pero puede que lo haya rastreado. Toma nota. Un polígono industrial abandonado, Highland Park. Consigue la dirección. Si tenemos suerte, el jefe de esos terroristas aún sigue ahí. Adam, soy David. Deje que lo adivine. Me envía a Highland Park. Aún no. Frank ha descubierto cómo han abierto nuestro sistema. Hay una transmisión persistente que proviene de Derelict Row. ¿En el territorio de la banda? Bueno, nuestro amigo se hacía pasar por Anti-Aumen. ¿Qué mejor escondite que entre los bowlers de Death Row? Ya. Voy de camino. Jensen, sería de agradecer que les dijeras a tus soplones que usaran medios más convencionales de ponerse en contacto contigo. ¿De qué me estás hablando, Pritchard? He encontrado un mensaje clavado en tu puerta. Jojo. Callejón de Bagley Avenue, Ezequiel. ¡Qué críptico! Cerca de nuestra sede. Echaré un vistazo. Ah, y es cholo. Jensen. ¿Qué se te ofrece, Francis? Ya sabes por qué te estoy llamando. ¿Por esa transmisión que está burlando toda nuestra seguridad? Es lo que abre una puerta trasera en nuestra red. Nadie estará a salvo hasta que encuentres la antena que la envía y la desactives. Por ti, lo que sea. ¿Sigue abierta esa puerta trasera? No, buen trabajo. Frank ha informado de que todo está bien. Es hora de encontrar a los bastardos que nos atacaron. Farida, ¿me escuchas? A la escucha, jefe. Jensen, ¿me recibes? Alto y claro. Quédate cerca de la antena. Pritchard me ha enviado las coordenadas. Ahora mismo paso a recogerte. Señor Jensen, su limusina ha llegado. ¿Listo para partir? Sí, vamos. Genial. Aeropuerto de Detroit. Aquí Bravo Eco 008 de Sarif Industries. Proseguimos.
fábrica? Solo he podido identificar una zona aproximada, Jensen. Echa un vistazo por si hay algo fuera de lo normal. Yo seguiré vigilando la frecuencia, a ver si detecto alguna actividad. Vanderlei tenía que haber asegurado el depósito, pero alguien llegó al cuerpo antes que nosotros. Aún podemos hacerlo. Dar con ese tipo. Es demasiado tarde. Hay que hacer limpieza. Pero, ¿qué pasa con el holandés? No quiero cabos sueltos. Daré el aviso. Malik, ponte a cubierto, ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Están aquí, los que mataron a Megan y a su equipo. Joder. Voy a entrar. Richard, ponme con Sarif. Puede que tengamos un problema. Fabuloso. Un momento. Adam, dime algo. Esta fábrica, el origen de la señal del hacker, está llena de símbolos de la FEMA. Creo que es una especie de centro de detención. ¿La FEMA? Eso es imposible. La mitad de nuestros contratos son estatales. Lo sé. Pero los soldados que nos atacaron están aquí. Y por lo que veo, tienen acceso a un equipamiento de lo más impresionante. Tengo que hacer unas llamadas. Averigua quién da las órdenes y avísame cuando lo sepas. Jensen, detecto actividad en la frecuencia que monitorizaba. Creo que estos tíos van a levantar el campo. Sí, eso mismo me estaba pareciendo a mí. ¿Sabes quién dirige el cotarro? Utilizan una especie de código. Pero por lo que he podido entender, el que da las órdenes está un nivel por debajo de ti. Bien hecho, Pritchard. Lo encontraré. Vaya, mira por dónde. Se ha colado un fisgón. Debe de ser el mismo que me jodió la operación en el depósito. ¡Deshazte de él, Barret! Ah, será un verdadero placer. No te mueras todavía. Este fisgón tiene algo que preguntarte. Tu líder, ese que te ha llamado Barret. ¿Quién es? ¿Por qué os envía la FEMA contra Sarif Industries? ¿La FEMA? ¿Crees que a la FEMA le importan una mierda los secretos de una triste corporación de biotecnología? Tenéis peores enemigos. ¿Ah, sí? ¿Con quién? ¿Quién? Ve a Shanghái, a los jardines de Hensha. En el ático tienes... Diles... Diles que Barret te ha enviado al infierno. Jensen, ¿qué está pasando ahí abajo? Los soldados se repliegan como si les fuera la vida en ello. ¿Te han visto? No, volaba a oscuras por si esto se calentaba. ¿Estás bien? Estoy bien. Ponme con Sarif. Primero tengo que sacarte de ahí. Voy a posarme. Ve al punto de recogida.
Jensen? Sí, volvamos a Sarif Industries. Ya iba siendo hora. Ponte el cinturón y agárrate. Jensen, tengo que hablar contigo. Reúnete conmigo en tu despacho. Me encantaría, Francis. Pero antes debo informar a Sarif. Sí, podrías hacerlo. O podrías escuchar lo que tengo que decirte por si supone alguna diferencia. Cambio y corto. Disculpen. Señor Jensen, ¿no es así? Señor, ¿llega tarde a la cena benéfica? Seré breve, Isaías. Esperaba poder toparme con usted, señor Jensen. Bill Taggart. Fundador del Frente por la Humanidad. Sé quién es. Sí, supongo que lo sabe. Como jefe de seguridad de David Sarif, imagino que tiene un expediente muy completo sobre mí. Pero le garantizo que estoy desolado por lo ocurrido. ¿En serio? No apoyo lo que usted y su compañía le están haciendo a la humanidad. Lo considero extremadamente peligroso. Pero la abolición de las tecnologías de aumento humano solo puede conseguirse por medios legales. Lo tendré bien presente. Este es su primer día después del accidente ocurrido hace 6 meses, ¿me equivoco? Señor, debemos irnos. Aquello no fue ningún accidente. Error mío. Pero afrontar un segundo incidente tan pronto ha debido de resultarle muy duro. Imagino que le habrá despertado muchos recuerdos traumáticos. Mis recuerdos no son de su incumbencia, Taggart. El dedo en la llaga. Perdóneme. Supongo que formular las preguntas más difíciles está en mi naturaleza como psicólogo. Verá, yo opino que ignorarlas no hace que desaparezcan. Quizá le convenga tenerlo presente. Y ahora, si es tan amable de disculparme... Tengo una pregunta para usted, señor Taggart. ¿Qué es lo que espera conseguir al presentarse hoy aquí? Pues yo diría que es evidente, ¿no? Su compañía ha sufrido un cruel ataque. Hay que poner fin a la violencia y al derramamiento de sangre. Pero eso no ocurrirá hasta que se produzca un acuerdo entre hombres sabios y comprensivos. ¿Sobre qué? Sobre el futuro, señor Jensen. Esta tecnología de mejoras amenaza con cambiar el curso de la evolución humana, con redefinir el propio concepto de humanidad. ¿Cree que los gobiernos pueden implementarla sin regulación? El progreso es imparable, señor Taggart. Puede ser, pero no podemos permitirnos el lujo de sentarnos a observar cómo ocurre. No cuando disponemos de capacidad, voluntad colectiva y previsión para influir en él. Comprendo. Muchas gracias por ilustrarme. Para eso estoy. Toma, esto es para ti. Un pasaporte corporativo con tus datos biométricos. He programado una rutina de encubrimiento que te permitirá entrar en la isla de Hensha sin incidentes. ¿Me está mandando a China? ¿Qué pasa con la FEMA? La FEMA no tiene nada que ver con esto, créeme. Tendremos más suerte en China. ¿Cómo puede decir eso? He visto al cabrón que mató a Megan sacando a sus hombres de esas instalaciones. Dejé el cadáver de uno de ellos en un almacén subterráneo. Eso ya lo sé, Adam. Frank lo estaba supervisando todo. Por eso también sé que antes de morir, ese hombre te dio una dirección de China. Quiero que la investigues. Eso no tiene ningún sentido. Mira, Adam, están atacando a la compañía por un motivo. ¿Y tú crees que tiene algo que ver con el tifón o con cualquier otro proyecto militar de alto secreto del que no te he hablado? Se me había pasado por la cabeza. Pues no es así. El proyecto en el que trabajaba Megan y su equipo antes de morir consistía en redefinir el concepto de humanidad. Esta compañía, Sarif Industries, se disponía a conducir a la humanidad a la siguiente fase de su desarrollo, la evolución controlada. ¿Entiendes el pánico que puede llegar a suscitar esto? Claro. También entiendo los beneficios que pueden generar. Adam, no me dedico a esto por dinero. Pero tienes razón. Hay mucha gente ahí fuera que no comparte mi altruismo. ¿Como quiénes? Espero que puedas hallar la respuesta a esa pregunta en China. Venga, en marcha. Farida espera en el helicóptero. ¿Dónde puñetas estás, Jensen? No tengo toda la noche. Te dije que tenía que informar a Sarif. Ya veo.
Hasta ahora no me había dado cuenta de lo lameculos que eres. No soy un lameculos, Francis. Es que me gusta sacarte de quicio. 10 minutos, Jensen. Date prisa. ¿Qué quieres? Por mucho que me cueste admitirlo, necesito tu ayuda. La señal que desconectaste en territorio Voller llevaba casi un año transmitiéndose. ¿Me estás diciendo que alguien ajeno a esta compañía ha tenido acceso a nuestra red desde antes del primer ataque? Ya había detectado intrusiones antes, pero nunca habían conseguido entrar. No sé quién ha diseñado este algoritmo, pero es bueno. Muy bueno. ¿Se lo has dicho a Sarif? Verás, pasa una cosa. Hubo tantas intrusiones porque existe una puerta trasera en nuestro sistema de seguridad de la que no tenía constancia. Y el grupo de Sanders la usó para entrar en la fábrica. Llevo 7 años trabajando aquí, Jensen, y es la primera vez que veo esta ruta de acceso concreta. David Sarif la creó específicamente para eludir el cortafuegos. Está ocultando algo, y creo que deberías averiguar de qué se trata. ¿Por qué yo? Porque hasta donde yo sé, Sarif creó ese acceso y lo usó para transmitir una gran cantidad de datos poco después de que tu ex le sugiriese que te contratara. Hola, Jensen. El jefe me avisó de que venías. Hensha te va a encantar. ¿Has estado allí? Solía vivir allí. Me pasé 3, quizá 4 años trabajando en el nivel superior. Y casi todas las noches de juerga en los barrios bajos. ¿Ya estás listo? Creía que lo estaba. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar, Malik? ¿Te refieres al vuelo o a la juerga de luego? Tranquilo, llegaremos antes de que te des cuenta. Sube. Jensen, deberías prepararte. La joya del Janssé está a la vista. ¡Hijo de puta! Tendré que buscar respuestas ahí. Doble de escoria en menos espacio. Agárrate, entramos. La dirección que has conseguido está en los jardines de Hensha. Queda un poco lejos de aquí, en el distrito de Yousao, pero he pensado que lo mejor era no soltarte demasiado cerca. Por si Barrett solo me dio la dirección sabiendo que caería de lleno en otra trampa. Es justo lo que yo le haría al enemigo. ¿Quieres un consejo? Averigua quién vive ahí y sale echando leches. El edificio está siendo investigado por Bell Tower, señor. Nadie puede pasar. Malik, creo que tenías razón con lo de la trampa. Los jardines de Hensha han sido clausurados por Bell Tower Associates. ¿Bell Tower? Son la policía de la agencia inferior, Jensen. Tienen un contrato de colaboración con el gobierno chino. ¿Crees que los chinos...? No sabré nada seguro hasta que registre ese ático. Informa a Pritchard, Malik. El hacker que nos ha estado atacando responde al mote de Windmill. Su nombre es Ari Van Bruggen. Bell Tower ha venido aquí para arrestarlo. ¿Arrestarlo o eliminarlo? Da igual, se dio cuenta de que iban a por él y se ha largado. Hay que encontrarle. Hay un club nocturno llamado The Hive cerca de donde te solté. Es muy conocido en el mercado negro. Si ese holandés se ha dado a la fuga, será su primera parada. Iré a hablar con el propietario. Jensen, supongo que querrás un informe de situación antes de meterte en The Hive. El propietario se llama Tong Si-Hung, Tong para los amigos. Se rumorea que trata con las tríadas. Los señores del crimen organizado en China. Genial. ¿Alguien más quiere un trozo de la tarta? ¿Cuál es tu bebida favorita? Estoy buscando a Tom. Todos quieren hablar con Tom. Mira arriba, en la sala VIP. ¿Trabajas aquí? Sí. Se podría decir que sí. Bien. Necesito ver a tu jefe. ¿En serio? Pues, lo siento, Wailo, pero Tong Si-Hung no ve a nadie hoy. Mira, no he venido de la otra punta del mundo para aceptar un no. Haznos un favor a los dos y dile que estoy aquí. ¿O qué? ¿Te pondrás como loco y romperás unas cuantas paredes con esas mejoras? Este lugar no se llama The Hive porque sí. Está lleno de abejas obreras que saldrán de los panales a detenerte.
En cualquier caso, ¿qué crees que puede hacer el señor Tong por ti? Busco a alguien. Arie Van Bruggen es especialista en ciberseguridad. ¿Lo has visto? Pues no sé quién es. ¿Qué ha hecho? ¿Robarte a la chica? ¿Te debe pasta? Le salió mal un trabajo y ahora está huyendo de los que lo contrataron. Pero eso tú ya lo sabes, porque el señor Tong no contrata idiotas. Y este es el lugar donde vendría él si necesitara ayuda. No me hagas perder el tiempo y llévame con Tong. Tú no lo entiendes, chico. Desperdicias mi tiempo. Van Bruggen es una pieza menor. Tong sabe quién es, pero le da igual. Tiene asuntos mucho más importantes. Por supuesto. Había todo un equipo de Bell Tower esperando a Van Bruggen en su apartamento. Obviamente no tienes ni idea del alcance de esto, así que sal de en medio y deja que vea Tong antes de que pierda las formas. Probándolo por las malas, ¿verdad? Muy bien. Para que lo sepas, el señor Tong está siguiendo el asunto Van Bruggen detenidamente. Y esto ya es más de lo que mereces saber. Van Bruggen es más que un mero hacker, ¿sabes? Se formó en el contraespionaje. Tiene identidades falsas, cuentas bancarias blindadas y pisos francos por todo el mundo. Ya se ha ido de esta isla y te garantizo que nunca lo encontrarás. Ser un forastero aquí me da una gran ventaja. Tengo respaldos y apoyos que nadie conoce, además de recursos propios. Tu jefe puede beneficiarse de ello, pero solo si me dejas verlo. Nosotros no necesitamos nada de ti, Xiao Biesan. Es increíble que te tragaras eso. Van Bruggen no es un espía. Tuvo que pedirnos ayuda. Nos dio pena y le buscamos un lugar donde esconderse. Mira, no debería decirte esto, pero si así me libro de ti, vale la pena. Tong solo necesita a Van Bruggen un mes para un trabajo muy concreto. Después de eso lo matará. Pero si te vas ahora y vuelves en 30 días, me aseguraré de que veas al holandés antes de que muera. Solo necesito información de Van Bruggen, la misma que sus enemigos intentan que no se divulgue. Cuando me diga lo que sabe, ya no tendrá sentido que le sigan persiguiendo. Si Tong me deja verlo ahora, a la larga, le hará la vida más fácil. ¿Ni siquiera sabes a quién te enfrentas y crees que tienes una posibilidad? Olvídalo, Wailo. No conseguirás ver a Tong nunca. Tú no lo sabes, pero te estoy salvando la vida. ¿Qué quieres tomar? Tong no estaba arriba. ¿No estaba? ¿Has mirado en la sala VIP y no estaba allí? No, y necesito verlo cuanto antes. ¿Dónde está? Para hablar con Tong hay que demostrar que se es digno. Aunque hoy podría ser tu día de suerte, Lao Wei, porque igual puedo ayudarte a conseguirlo. ¿En serio? ¿Y cuánto diría que me va a costar tu ayuda? Eso depende de ti, amigo mío. Necesito resolver un problemilla. El caso es que mis chicos no están disponibles y ese problemilla se trata de una mujer, alguien que debe dinero a Tong, y cobrarlo está resultando excesivamente complicado. Es un trabajo sucio, pero tal vez sea lo que andas buscando. ¿Te interesa? Lo siento, no me dedico a eso. Muy bien, Wailo, pero algo me dice que acabarás volviendo. Creía que tenías mejores modales. ¿No te han enseñado a llamar antes de entrar? No es una visita informal, Tong. Ah, estos de Bell Tower. Siempre con sus bromas. Bueno. ¿Qué vienes a buscar? Busco a un especialista en ciberseguridad llamado Van Bruggen. ¿Lo conoces? El nombre no me suena. ¿Qué ha hecho? ¿Ha robado algo? Digamos que ha cabreado mucho a la reina dragón. Y tú también lo harás si averigua que lo ocultas. Kang. Sabes que nunca apuesto por perdedores. Bobby, condenado despojo de carne. ¿Estás ahí?
¿Sí, jefe? Envía un mensaje a Van Bruggen. Cápsula 301, módulos de Alice Garden. Dile que, como asome la cabeza, los de Tai Yong Medical se la van a arrancar. Malik, tenías razón. Tom ayuda a Van Bruggen. Lo ha ocultado en los módulos de Alice Garden. Me lo imaginaba. Un hacker capaz de eludir firewalls corporativos es una herramienta muy valiosa para las tríadas. Estoy en los módulos, Jensen. ¿Quieres que participe en esto? No, no corras ningún riesgo. Me dirijo hacia allí. Jensen, yo ya me iba. ¿Qué estás haciendo aquí, Malik? Te dije que ya me ocupaba yo. Lo sé y no he hecho nada. Créeme, Van Bruggen es todo tuyo. Espera un momento, algo va mal. ¿Qué pasa? ¿Qué haces tú aquí? No es nada. ¿No puede una chica tener secretos? Supuesto, pero te noto bastante alterada. Y me preocupa. ¿Qué pasa? Es que tenía que comprobar una cosa. Para una amiga. Ella se merece algo mejor. Te escucho. Muy bien, ya que tanto te interesa. ¿Te acuerdas de que viví aquí hace años? Tenía una amiga llamada Evelyn. Era como una hermana para mí. Lo pasábamos en grande. Pero luego hubo un accidente. Ella murió. Lo siento, Malik. Espera, Jensen, deja que acabe. Creía que ya lo había superado, pero sé que no fue un accidente. La mataron. Fue asesinada. Fue el hijo de puta de su novio. Sé que fue él. Desde el principio supe que le traería problemas, pero ella no quiso escucharme. Relájate, Malik. Si tu amiga fue asesinada, la policía habría sospechado algo. Lo habrían investigado. De eso se trata. No hubo investigación. Dijeron que se cayó por las escaleras, como si hubiera sido un accidente fortuito. Pero las heridas que se hizo, la forma en que murió, está todo aquí, en el análisis de las manchas de sangre. ¿Manchas de sangre? ¿Has leído el informe policial? Sí, un amigo dejó una copia en uno de estos módulos para mí. Escucha, sé que parece una locura, pero creo que todo aquello fue un montaje. Y tengo que demostrarlo. Si consigo hacerme con el informe de la autopsia, el que nunca salió a la luz, descubriré la verdad. Pero... ¿Por qué me da la impresión de que vas a mezclarme en esto? Mira, Jensen, lo siento. Sé que tu prioridad es dar con Van Bruggen. Y ya te dije que era asunto mío y que sabía cuidarme sola. Pero es que, cuantas más vueltas le doy, más claro tengo que todo esto me supera. Soy solo un piloto, no soy poli, joder. Pero necesito saber la verdad. Vale, te ayudaré. ¿Qué necesitas que haga? Mi contacto trabaja en LIMP. Es técnico de sistemas y por lo visto tiene acceso a toda su base de datos. Está dispuesto a darnos una copia del informe de la autopsia. ¿Y quieres que me reúna con él y consiga el informe? ¿Ya está? Sí, pero solo responderá si le dices esta frase. La vida y la muerte han concertado citas previas. Y él te responderá que la riqueza y el honor dependen del cielo. Por Dios, Malik, esto empieza a parecer una película de espías de las malas. Lo sé, solo intenta cubrirse las espaldas. La contraseña no la elegí yo. Tú síguele el rollo y no olvides la frase, ¿eh? Estará en el vestíbulo de la clínica LIMP que hay en la agencia inferior. ¿Y ese tipo tiene nombre? Ninguno que yo sepa, pero parece responder al seudónimo Anónimo X. Sí, ya lo sé. Anónimo X. Vale, ¿algo más? Sí, casi se me olvida. Todo lo relacionado con el incidente de Evelyn. Artículos, el informe policial y los detalles de LIMP está en el módulo 009 de este mismo hotel. Deberías leértelo todo si tienes ocasión. Módulo 9, vale. Tengo que irme. Avísame si tienes alguna novedad. Y gracias. Significa mucho para mí, Jensen. La mejor opción de conseguirlo es modificar las temperaturas. Olvídalo, tío. No eres mi tipo. Esto no es una cita, Van Bruggen. He venido por ti y por unos amigos tuyos que conocí en Detroit. ¿En Detroit? Sí, vale. Ya lo pillo. Estás con Sarif, ¿no? Estabas allí cuando tuve que salir por piernas. Así que lo admites. Tú dirigías al topo. El pirateo, tío. Solo pirateo. Aceptar aquello fue la peor decisión de mi vida. Pero bueno, ya lo ves. Atacaste a mi gente, Windmill. Si quieres salir de esta, más vale que me cuentes lo que sabes. Tranquilo, tío. No siento ninguna lealtad por la zorra traidora que me contrató. Y menos después de colocarme una diana en la espalda. La chica en cuestión es Sao Yun-Ru, directora general de TIM. ¿Tai Yong Medical? Es la principal competidora de Sarif. ¿Y cómo crees que han llegado a serlo? A Sao no le gusta la competencia. Por eso recurre a hackers, chantaje, extorsión y cualquier otro ardid que la desestabilice. No te ofendas, pero Sarif fue la última de una larga cadena. ¿Tienes pruebas de esto? Hay una grabación de las cámaras de la Tai Yong Tower.
La guardé en un servidor, por si alguna vez necesitaba un seguro de vida. Pues teniendo en cuenta que ya no trabajas allí, no es muy buen escondite. La cosa se caldeó antes de poder sacarla. Pero ahora tú puedes recuperarla. Aunque, claro, no vas a poder entrar como si nada. Necesitas una tarjeta de servicio con tus datos biométricos para usar la lanzadera de la TIM. A ver si lo adivino. Me vas a decir dónde puedo encontrar una. Yo siempre estoy preparado. Conozco a un guardia de seguridad al que le gusta tontear con chicas. Está en el Hotel Honghua, planta superior, habitación de la esquina. Cuélate, quítale la tarjeta cuando esté distraído y tráemela para que pueda codificarla con los datos biométricos de tu pasaporte. Yo estaba allí cuando te cargaste al topo, Van Bruggen. ¿Crees que voy a confiar en ti? Debes hacerlo si quieres las pruebas. Vete ya, esbirro de Sarif. Y procura no distraerte mirando el espectáculo. Ha sido alucinante. Jensen, ¿hay alguna novedad? Ya sabes que detesto estar fuera de juego. Ya, hablé con Van Bruggen. Parece que la Taiyon Medical lo contrató junto a los mercenarios para desestabilizarnos. ¿La TIM? Pero si ya controlan la parte más jugosa del mercado global de aumentos, ¿para qué un hacker? Para hacerse con esa parte. Con suerte podré demostrarlo cuando le lleve la tarjeta de servicio a Van Bruggen. Si necesitas apoyo, dame un toque. Con el tema de los aumentos. Vaya, se ha regresado. He recuperado la fe en la humanidad. Ahórratelo. Aquí está la tarjeta y también mi pasaporte. Empieza a codificar. Aquí la tienes, biocodificada y recién salida del horno, tal y como te prometí. ¿Dónde guardaste la grabación? En un servidor de seguridad de la Taiyon Tower. Pero esa tarjeta solo te llevará a la fábrica del nivel inferior, a través de la lanzadera de servicio. ¿Y cómo se supone que subiré desde allí? Yo nunca dije que sería un camino de rosas. Verás, lo más difícil va a ser pasar por el Bangu. Pero eres un tío con recursos. Tengo mucha fe en ti. Ya. ¿Y cuando pase por el suecho? Habrás llegado a la torre del nivel superior. El servidor que buscas está en el ordenador central. Los datos de acceso están justo aquí. Y ahora, acerca de mi recompensa. ¡La Taiyon Medical! ¡Tío, están aquí! ¡Dispersaos! ¡Quiero al hacker muerto! ¡Tienes que ayudarme, Jensen! ¡Han venido a matarme! ¿Y por qué debería preocuparme? ¡Venga ya! ¡Yo te he ayudado! Por lo menos dame un arma para que pueda defenderme. Vale, está bien. Coge esto y lárgate de aquí. Gracias, tío. Esto no lo olvidaré. Disculpe, señor Darrow. Malik, contacta con Pritchard. Dile que necesito todo lo que tenga sobre el edificio de la Taiyon Medical. Planos, mapas, todo. Eso podría tardar un poco, Jensen. Sí, bueno, pues tiene lo que tarde yo en encontrar esa lanzadera de la que hablaba Van Bruggen y llegar al nivel industrial. Cambio y corto. Malik, ¿alguna noticia de Pritchard? Estoy aquí mismo, Jensen, mirando un plano del edificio de Taiyon Medical. Genial, tengo que ir al terminal de seguridad de la torre del nivel superior. Te das cuenta de que hay todo un horizonte entre tú y ella, ¿verdad? Lo sé, el Bangu. ¿Se te ocurre cómo llegar? Te sugiero que empieces a subir. Jensen, ¿qué es lo que estás buscando exactamente? Algún tipo de registro de vigilancia. Van Bruggen ha dicho que lo había escondido en un servidor. Se referiría a la sala central de datos. Muchas medidas de seguridad. Estará un par de plantas más arriba de donde te dejen los ascensores. Los primeros pasillos que cruces son públicos, así que procura mantener las armas escondidas. Sí, recibido. Pritchard, estoy recuperando la prueba de Van Bruggen. ¿Está conectado Sarif? Estoy aquí, Adam. Te oigo. ¿Por qué no me han dicho que tu equipo ha ido a Detroit? ¿Por qué no se me informó antes? Las misiones tácticas no te incumben.
Reed y su equipo tienen implantes GPL hipodérmicos. Los rastrearán. Secuestrarlos fue un error. Montreal se encarga de eso. Perdona si no pongo tanta fe como tú en nuestra amiga Eliza. Es demasiado impredecible. Tomo nota de tu objeción, aunque te recomendaría que te concentraras en tus propios cometidos en vez de interferir con los míos. Namir, corta. Jefe, ¿lo ha recibido? Lo he oído. Es que... Megan y los demás están vivos. Ahora no debemos distraernos. Sao reside en la parte superior de la torre. No puede acceder nadie, excepto sus guardias y ella. Ahora sube ahí y averigua qué sabe. Hombre de Sarif. Hijo de puta. ¿Van Bruggen? Creía que querrías saber que he sobrevivido a esa fiestecita sorpresa en el hotel. Me estoy largando de este vertedero mientras hablamos. Todo gracias a ti. ¿Quieres pagármelo? Pues olvida que tienes esta frecuencia. Tengo una idea mejor. Ahora mismo estoy viendo tu cuenta corriente y... Mira, creo que Sarif debería pagarte más. Van Bruggen. No me des las gracias, tío. Y disfrútalo. Qué bonita casa tiene. Por favor, yo no he sido. No pretendía. ¿Dónde está Megan Reed? Reed. No lo sé. Deje de mentir, Sao. Sé que la secuestró y a su equipo. Sé que quiere acabar con Sarif Industries. Sarif. Y sé que trabaja con el hijo de puta ese que me dio por muerto. ¿Dónde está Megan? No lo has entendido bien. Crees que soy la culpable, pero no. Soy una mandada. Como tú. Es usted la directora de una corporación multimillonaria. ¿Y tú crees que eso me protege? Pero te equivocas. Esos hombres son más poderosos que Sarif y más que Taillon. No soy nada comparada con sus ambiciones. ¿De qué me está hablando? Sarif lo sabe. Pregúntale. Creía proteger a su personal con GPL hipodérmicos. Pero esos hombres manejan los intereses mundiales a su antojo. Una llamada a Picus y los implantes quedaron mudos. Creía que ellos te enviaban a matarme. Tienes que ayudarme. Por favor. Has llegado hasta aquí. Es que no puedes protegerme. Seguro. Seguro que puedes protegerme. Los hombres subestiman a las mujeres. Adam, ¿qué diablos has hecho? Todo el edificio está alerta. Un refugio de seguridad. Tiene un maldito refugio. Sí, bueno, yo también. Olvídate de ella ahora. Ve al muelle de hangares, rápido. Jensen, estoy a punto de recogerte. ¿Andas cerca del muelle de hangares? Me dirijo hacia allí. Genial. Pues abre las compuertas o este rescate se va a quedar en intento. Compuertas cerradas. Secuencia de seguridad incorrecta. Desactiven los robots de seguridad antes de abrirlas. Seguridad desactivada. Activar secuencia de autodestrucción. Jensen, es hora de volver volando a Detroit. Sube. No vamos a ir a Detroit. ¿Qué? Nos dirigimos a Montreal. Te lo explico de camino. Más vale que sea así.
Estamos en una emisora local, precisamente. Sao ha mencionado a una tal Eliza y una llamada a Paikus. Suma 2 y 2. Me da que Eliza Kazan está involucrada. ¿No crees que es aventurar mucho? ¿La presentadora más famosa trabajando para un equipo de mercenarios? Ya discutiremos los detalles. Déjame ahí en la torre. Entraré por la azotea. Jensen, soy Pritchard. Malik dice que quiere saber dónde está Eliza Kazan. Si no es demasiada molestia. ¿Qué va? He burlado fácilmente el firewall y he sacado un mapa en 3D de la planta. Su despacho está en la torre, sala 404. Allá voy. Jensen, hay algo que no encaja. Paikus es una red de noticias las 24 horas. ¿Por qué nadie atiende los teléfonos? Estoy totalmente de acuerdo. Comprueba el historial de emergencias, Pritchard. Aquí hay una salida de incendios cerrada y sospecho que no debería ser así. Todas las salidas de incendio están cerradas, pero tienes vía libre hasta la sala 404. Parece que se han ido precipitadamente, Pritchard. El lugar está desierto. Porque alguien ha activado la alarma de incendios y la han apagado. Te sugiero que encuentres pronto a la señorita Kazan y te largues. Hola, Adam. ¿Sao le dijo que vendría, señorita Kazan? Por favor, llámame Eliza. Zhao Junrun no me ha dicho nada. Ella no sabe que has descubierto esta relación. ¿Y cómo lo has averiguado? Llevo observándote desde hace tiempo. Desde que me ordenaron cortar temporalmente las transmisiones por satélite del área metropolitana de Detroit hace 6 meses. Cuando se llevaron al equipo de Megan, tú interferiste a sus GPL para que pensáramos que habían muerto. Sí. Aunque yo llegué a esa conclusión más tarde. Y entonces me pareció inquietante. Ojalá pudiéramos hablar más de esto. Pero parece que los he alertado de tu presencia. Si te vas ahora, quizá consigas escapar. Ya me voy. Pero tú también vienes. Lo siento, Adam. Lo siento mucho. Jensen, vete de ahí, ahora. Dime que has visto eso, Pritchard. Luego, ahora mismo detecto muchas señales de radio que se dirigen hacia ti. ¡Es una trampa! Ya lo sabíamos, y no estoy dispuesto a irme sin Eliza Kazan. Así que búscala mientras yo encuentro una manera de bajar. Richard, ¿ya has encontrado a Eliza Kazan? Es posible. En la sala 404 he detectado la nube de holoprocesamiento más sofisticada que nunca haya visto. La han enviado desde una zona del complejo que no aparece en el mapa tridimensional. ¿Es un escondite? Un nivel del subsótano en el que alguien invirtió mucho tiempo para ocultarlo. Se comunica con la torre mediante un funicular. Busca una escalera en el estudio del telediario y llegarás allí. Jensen, he estado siguiendo tus avances mediante el mapa 3D. Estás cerca del funicular. ¿Alguna posibilidad de que esté esperándome? Entonces sería muy aburrido, ¿no? Tendrás que llamar y esperar. Por cierto, Jensen, cuando lo hagas, ellos se enterarán de dónde estás. Pasos. Tu transporte está ahí. En marcha. Sí, tiene sentido. Todavía no tengo confirmación. ¡Enemigo en la zona! ¡Seguid buscando! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sujeto a la vista! ¡Confirmado! Jensen, empieza a pensar que en Paikus Communications no todas las cosas son lo que aparentan ser. ¿Y qué te hace pensar eso? ¿El subsótano escondido? ¿Que los trabajadores de una red de noticias las 24 horas se hayan esfumado? ¿O que unos guardias fuertemente armados intenten matarme? Ahórrate los sarcasmos. Me refiero a lo fácil que ha sido saltarse el firewall y acceder a sus sistemas. Al menos aparte de ellos. ¿A qué te refieres? Me da la sensación de que me están dirigiendo a ciertas zonas de la red y apartándome de otras. Pero ningún sistema de seguridad es capaz de hacer eso. Ya lo mirarás luego, Pritchard.
Si quiero pillar a la señorita Kazan Infraganti, necesito un lugar más preciso que el escondite. A la nube de holoprocesamiento que has encontrado en la sala 404 la acompañó un gran pico de energía que se originó en una de las habitaciones más grandes del subsótano. La 80211. Sospecho que la mujer emite desde allí. Hola, Adam. Sabía que acabarías descubriendo quién soy. Eres un ordenador. Un sofisticado programa de IA, o eso dicen. Aunque empiezo a cuestionármelo. Desde que supe lo que había permitido mi interferencia, el día que empecé a vigilarte. Esto es imposible. La gente sabría. ¿Ah, sí? Me crearon para monitorizar comunicaciones y flujos de datos. Para descubrir de qué habla la gente y asegurarme que se haga correctamente. ¿Correctamente? ¿Y si no, qué? Mi programación me permite reconfigurarlo. Manipulas las noticias. Controlas lo que se ve. ¿Quién te ha creado? ¿De quiénes son los intereses que proteges? Me parece que Sao es una de ellos. Pero hay más gente. Dime. ¿Quién más está metido en esto, Eliza? ¿Dónde está Megan Reed? ¿Quién ordenó el secuestro? Quiero decírtelo, Adam, pero no puedo. ¿Por qué no? Porque ella no va a dejarme. Se dirige hacia ti, Adam. Así. Sus constantes se apagan. ¿La vas a salvar? Me lo pensaré. ¿Responderás a mis preguntas ahora? No puedo decirte dónde están Reed y los demás. Se esfumaron de la red global en cuanto el doctor les quitó los implantes GPL. ¿Qué doctor? Sandoval al habla. ¿Por qué me llamas aquí? Yo sé quién es. Es el ayudante de Taggart. Era un cirujano de urgencias hasta que se convirtió en activista antiaumentos. ¿Te gustaría oír más? Sí. Ha habido un cambio de planes. El equipo de Sarif no debe llegar a la audiencia. Es demasiado pronto. Si quieres que quite los GPL, necesito un traje completamente operativo. ¿Hay alguno en la instalación? Barrett me asegura que sí. La FEMA. Ahí es donde se los llevaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué a todos? Un conocido tuyo tiene la respuesta. David Sarif. ¿Sarif? He copiado la transmisión de sonido a un dispositivo reproductor portátil. Te sugiero que lo cojas y te vayas rápido. Tengo más preguntas. Ya te he contado demasiadas cosas. Este pasadizo te llevará con tu compañera. Pero ten cuidado, Adam. Porque todo el mundo miente. Jensen, Eliza Kazan ha contactado conmigo y me ha dicho que te encontraría aquí. ¿Ya estás listo? Sí, vámonos a casa, Malik. Amén, hermano.
avanzar en la sede. Hay disturbios. El jefe quiere que te deje en tu apartamento. Me apetece una ducha. Tendrás que ir rápido. Va de camino a verte. Bienvenido, señor Jensen. Tiene nuevos mensajes. Y no solo eso, por lo que parece. Siéntase como en su casa. Ahí se ha montado un buen follón, Adam. ¿Viste las noticias? Picus dice a todo el mundo que estamos creando supersoldados. Y Taggart está en el centro de convenciones, apremiando a la ONU a investigar. ¿Y es verdad? ¡Claro que no! Salvo el tifón, ¿no? Y unos contratos de defensa. ¿Qué? Sin olvidar que secuestraron al equipo de Megan justo antes de que su investigación se hiciera pública. ¿Cómo explica eso, jefe? Yo quería que la gente lo supiera. Megan estaba a punto de hacer historia. Algo que habría catapultado a esta compañía al primer puesto de Fortune 500. Sus secuestradores lo sabían. Sabían exactamente a dónde nos llevaría su investigación y se negaron a que nadie más tuviera ese poder. ¿Nadie más? Eliza tenía razón, sabe más de lo que me había dicho. Tenía sospechas. Pero esa gente son como fantasmas, siempre en la sombra, escondidos entre mentiras y marionetas. ¿Quiénes son? Un nombre no significa nada, utilizan cualquier acorde con sus intereses. A veces son los masones. A veces el grupo Bilderberg. Están metidos en las iniciativas de cualquier corporación, organización o gobierno que haya definido la sociedad moderna. ¿Me habla de... los Illuminati? No es broma. Esa organización opera al margen de la sociedad utilizándola. ¿En serio? ¿Para qué quieren los Illuminati al equipo de Megan? Ya te lo he dicho. Megan encontró una manera de hacer los aumentos seguros para todos nosotros, para que todos fuéramos como tú. ¿Como yo? Como... más que humano. Tenemos que recuperarlos, Adam. ¿Dice que Taggart está hablando en el centro de convenciones? El muy hijo de puta ni me ha invitado. Sandoval, su ayudante, está metido en esto. No sé dónde está Sandoval, pero Taggart sí. Adam, has de llevar esto con delicadeza. No sabemos si Taggart está involucrado y no nos podemos permitir otro varapalo. Confío en ti para este caso. La evolución humana es una fantasía, pero eso es precisamente lo que digo. Como mundo... ¿Dónde está su lacayo, Taggart? Hace 6 meses atacaron Sarif Industries, unos mercenarios cuyo objetivo era paralizarnos. Pero sé que el ataque era una cortina de humo. Secuestraron al equipo de Megan Reed e Isaías Sandoval, su mano derecha, estuvo involucrado. Eso es ridículo. Damas y caballeros, siento la intrusión del señor Jensen y les aseguro que las acusaciones están totalmente infundadas. ¿Ah, sí? Sandoval al habla. ¿Por qué me llamas aquí? Ha habido un cambio de planes. El equipo de Sarif no debe llegar a la audiencia. Es demasiado pronto. Si quieres que quite los GPL, necesito un traje completamente operativo. ¿Hay alguno en la instalación? He aquí su hombre, Taggart, hablando de quitar dispositivos GPL implantados para poder encubrir a la gente que se llevó a los científicos de Sarif. Ah, ya veo lo que pasa. Sarif Industries ha recibido 2 grandes reveses en los pasados días. El primero por las noticias de Montreal, esas compañías de biotecnología que hacen experimentos secretos y cuestionables para obtener un supersoldado. Y el segundo por la escalada de violencia en la manifestación pacífica de hoy. David Sarif y sus amiguitos están desesperados y en peligro inminente de perder la votación sobre la regulación, por lo que han enviado a este hombre a manchar mi reputación. Estoy aquí, Taggart. ¡Míreme! Admito que no me importaría que su reputación quedara manchada ante la prensa, ya que lleva años haciéndoles lo mismo a mis colegas. Pero no he venido a eso.
Los científicos de Sharif están vivos y es hora de que se sepa la verdad. La verdad, señor Jensen, es que esa grabación no demuestra nada. La podría haber hecho cualquiera que se la tenga jurada al frente por la humanidad. Y usted podría ser el primero. No intente hacer que yo parezca el malo aquí. Atacaron Sharif Industries hace 6 meses. No puede negarlo. Y su gente estaba involucrada. Ya he condenado públicamente esos actos, señor Jensen. Dígame, ¿qué tiene que ver ese ataque con esta pretendida prueba que usted esgrime? Si está tan seguro de su prueba, lo animo a que se la lleve a la policía en vez de venir aquí a manchar mi reputación y la de los míos. Sabemos que su verdadero problema es que quiere culpar a alguien de su transformación de humano hecho y derecho en alguien que precisa de ayuda mecánica. Ya me preocuparé luego de mí. Lo que ahora importa es que hay 5 personas inocentes cuyas vidas les fueron robadas durante ese ataque. Y Sandoval sabe dónde están. ¿Dónde se encuentra? Ahí. ¿Ve lo que acaba de hacer? ¿Cómo se ha escabullido del problema de verdad? ¿Qué espera conseguir aquí hoy, señor Jensen? ¿Esperaba enfrentarse a mí públicamente como si eso pudiera devolverle la sensación de control y le permitiera volver a mirarse en el espejo? Si quiere hablar de control, Taggart, hablemos del suyo. Hay que tener mucha disciplina para presentarse ante la prensa cada vez que atacan una compañía o una clínica pro aumentos y negar toda responsabilidad. ¿Cómo se siente al saber que su gente está tan descontrolada que recurre así a la violencia? Estoy hecho polvo, pero no puedo permitirme sentir culpabilidad por las acciones descarriadas de otros. Fundé el Frente por la Humanidad para evitar que los demás sufrieran lo que yo sufrí cuando un adicto a los aumentos asesinó a mi mujer. Lo hice para reducir la violencia que hay en este mundo. Pero eso no le cabe en la cabeza. Por eso alega falsamente que los míos están involucrados en acciones terroristas. No tiene razón y miente. Lo de su esposa fue trágico. Pero lo de los científicos de Sharif está sucediendo ahora y tiene la oportunidad de hacer algo. Si él es inocente, usted no pierde nada. Y si no lo es, podrá conservar su reputación ayudándome. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué? Porque le he dado todas las oportunidades de explicarse racionalmente y no ha aprovechado ni una. Se ha negado a ser razonable. Damas y caballeros, lo siento. Es obvio que el señor Jensen se ha empeñado en que hoy no cumplamos el programa. Me voy a retirar un rato y, cuando el señor Jensen se haya ido, continuaremos. Gracias. Sharif, Sandoval está en Detroit, escondido en un edificio de apartamentos de Grand River Road. Me dirijo hacia allí. Muy bien. Pero Adam, intenta ser un poco más discreto esta vez. Acina está colapsado defendiéndonos de los periodistas por tu último y asombroso intento de diplomacia. Richard, parece que Sandoval tiene un búnker secreto. Lo voy a sacar de ahí. Esperemos que aún siga dentro. ¡Disparos! ¡Tienes que ayudarme! ¡Tenéis que venir! Solo se lo preguntaré una vez, Sandoval. ¿Dónde están los científicos secuestrados? ¡No! ¡No lo sé! Sé todo lo de la FEMA y que usted les quitó los GPL. ¡No lo hice! ¡Yo no les quité nada! ¡Lo juro! La operación era muy peligrosa. Habrían muerto si se los hubiera sacado. Solo pude cambiarlos a una frecuencia más baja. ¿Los GPL siguen emitiendo? No lo sé. Es probable. Bueno, Sandy, ¿sabe qué? Me ayudará a averiguarlo. Vamos a... ¡Salga! ¡Le veo! Richard, agárrate bien. Los GPL siguen emitiendo. Sandoval los pasó a una frecuencia más baja. Pero podrían estar emitiendo desde cualquier lugar del mundo.
No cuento con el equipo necesario para dar con ellos. Es la única pista, Pritchard. Tienes que hacer algo. Lo sé. Escucha, la gente sigue bloqueando la entrada de la calle. Vuelve a tu apartamento y Malik pasará a recogerte. Para cuando llegues aquí, quizás se me haya ocurrido algo. Buen trabajo de detective. ¿Listo para volver a la sede? Sí. A ver si Pritchard ha encontrado esa frecuencia. Tú lo has dicho. Tengo un mensaje para ti, Jensen. Es de Pritchard. Dice que no está en la oficina. Estupendo. ¿Y entonces qué se supone que tengo que hacer? No lo sé. Solo ha dicho que debes ir a ver al jefe. ¿Sarif? David ha salido un momento, señor Jensen. Pero pase. Deseaba conocerlo. Señor Darrow, me sorprende que sepa quién soy. David habla muy bien de usted. Dice que en lo que a investigar se refiere, es como un sabueso infalible. ¿Ya ha encontrado a los científicos? ¿Qué más le ha contado David? Con los años, mucho. Pero hoy vengo como amigo y colega de profesión. Las aguas se están poniendo muy turbulentas ahí fuera, ¿no le parece? Tanta gente ebria de revolución. La ONU apremiada a intervenir. Y todo a causa de la tecnología que yo creé. Todo ha cambiado desde entonces. Pues sí. Y ahora mi viejo amigo David quiere que lleve a todos a la Tierra Prometida. Me ha pedido que invite a los miembros de la ONU a Pancaya para que comprendan que no es necesario regular la industria. ¿Su proyecto de geoingeniería en el Ártico? Las instalaciones no se habrían podido construir sin la ayuda de obreros aumentados. Y terminado, mi pequeño agujero en el océano detendrá el calentamiento global. Como para salir en las fotos, ¿no cree? Si funciona. Quiere decir, si no nos mata a todos. Adam, ya has vuelto. ¿Podemos salir para hablar? Ve al aeropuerto, hijo. Tienes que volver a la isla de Hensha. Frank ha rastreado uno de los GPL. ¿De quién? ¿Uno? El de Shevchenko. Pero ha habido que pedirle un favor al Departamento de Defensa. O sea, que los conspiradores ya saben que voy hacia allí. El jefe dice que volvemos a Hensha, ¿no? Pritchard ha dado con la señal GPL de Shevchenko. Si está vivo, es posible que los demás también lo estén. Eso es aventurar mucho, Jensen. Ya llevamos tiempo aventurándonos mucho. Lo que tú digas. ¿Listo para partir? Ahora mejor que nunca. Venga, en marcha. Pues sube. Malas noticias, Jensen. Ah, sí, vaya. Control aéreo de Hensha nos ha negado la autorización. Nos están redirigiendo a otra parte de la ciudad. No me gusta. Creo que no podemos pasar de ellos. Sí, es cierto. Es el gobierno chino. Tengo que obedecer. Bravo Eco 008, dirigiéndose a las coordenadas designadas. ¿Qué diablo? Tenemos un misil pegado a la cola. Jensen, los sistemas no funcionan. Agárrate, aterrizaje forzoso. ¡Salta, Jensen! Malik, tenemos compañía. Lo sé, pero el pájaro
arreglo para que podamos irnos. Me quedaré a cubrirte. Negativo. Tienes que largarte de aquí y encontrar al Dr. Shevchenko. Estaré bien. Serás un blanco fácil. Puede que sí, puede que no, pero es tu mejor oportunidad para burlarlos sin que te vean, y lo sabes. Ahuécala a la Jensen. Tienes que largarte de aquí. Malik. Solo encuentra a Vasily Jensen y sálvalo. Vete al infierno. ¡Cabrón! ¡Farida! Jensen, he estado escuchando las comunicaciones de Gensa. Belltower te anda buscando, a fondo. Nos han tendido una emboscada. Han matado a Malik. Oh, Dios. Te conozco. Quizá quieras hacérselo pagar. Pero si te ven, si llegan a reconocerte, mejor será que procures no acercarte a ellos. Jensen. Jensen, la Organización Mundial de la Salud recomienda a todos los aumentados que se hagan una revisión en LIMP. Hay problemas con la tecnología de biochips. ¿Los cortes que he estado sufriendo? Tú y todos nosotros. De momento, no sé decir por qué. ¿Vas a ir a una clínica? Voy a hacer algunas pruebas más. Pero como no las puedo hacer contigo y tampoco sabemos cuándo vas a volver, quizá no quieras esperar. Tú decides. Hasta aquí llegaste, Wailo. Tong. Sí, Vasily Shevchenko. No sé de quién hablas. Lleva su brazo puesto. Su GPL me ha traído directamente hasta ti. Es tecnología reciclada. Siempre pasa factura. Wrong woman, don't do that, you hear? El tipo de quien la saqué no estaba en disposición de quejarse. Lo siento. Belltower nos dio su cadáver hace unas semanas. ¿Belltower? ¿No Tai Yong? Tai Yong no es quien se lleva a gente de mis calles y compra mi silencio dándome aumentos de primera. Con Shevchenko había otros 4 científicos. Yo no llevo nada de ellos, así que puede que estén vivos y puede que te ayude con esto y todo. Sigue. Me imagino por qué se están llevando a gente los de Belltower. Pero esos cabrones tienen a mi hijo y le pegarán un tiro si me paso de la raya. ¿Comprendes lo que quiero decir? ¿Dónde lo retienen? Uno de mis chatarreros te dirá lo que necesitas. Está en las alcantarillas, cerca de Alice Garden. Entonces, cuando liberes a mi chico, vuelve y tendremos otra charla. Ardo en deseos. ¿Eres de los chicos de Tom? No. Solo paseo por las alcantarillas porque huelen mejor de lo que como para desayunar. ¿Alguna pregunta estúpida más? Aún no. Pero si se me ocurre alguna, te la haré sin dudar. ¿Dónde está el chaval? Creíamos que estaba en el nivel superior, a buen recaudo en el complejo de Belltower. Pero resulta que los zorros se han olido algo. No les han gustado los dientes de Tom y se han llevado a su hijo a un lugar más seguro. ¿Qué puede haber más seguro que la sede de Belltower? Estás a punto de descubrirlo, Maiguren. Lo tienen justo a la vuelta de la esquina, en el sótano de la vieja fábrica de fideos. Tampoco va a ser fácil sacarlo de ahí, porque los hombres que la vigilan no son la típica policía de Belltower. Estos son guerreros muy bien entrenados y con muchos aumentos. Me da la sensación de que ya los conozco. De ser así, ¿tienes algún plan de huida? Tú eres el plan de huida, amigo. ¿No te lo ha dicho Tom? Si Belltower descubre que está metido alguien más, las cosas se van a poner muy feas en la Gensa inferior. Así que Tom va a poner la vida de su hijo en manos de un solo hombre. No necesariamente. Cuando encuentres al hijo de Tom, dale esto. Él ya sabrá qué hacer con ello.
Ahora, en marcha. No quiero que te pierdas tu próximo viaje. ¿Eres el hijo de Tom? Al menos eso dice mi madre. Pero tú no eres de Bell Tower, ni chino. ¿He de suponer que mi honorable padre se cubre las espaldas enviándote a ti a liberarme en vez de a sus chatarreros? Supones bien. Venga, salgamos de aquí. De eso nada. La última vez que miré, Bell Tower tenía muchos efectivos ahí fuera. Puede que los hayas burlado con facilidad, pero creo que aquí dentro estaremos más seguros. Sin ánimo de ofender, americano. No me ofendes. Yo tampoco lo veía muy claro, pero cuando lo comenté me dijeron que te diera esto. Vaya, vaya. Bien hecho, padre. Esto lo cambia todo. Suponiendo que lo hayan montado bien. ¿Ya estás listo? Confiaría mucho más en las cosas si supiera qué es este aparato y qué pretendes hacer con él exactamente. ¿No te lo han explicado? Supongo que no me sorprende sabiendo lo que le gustan los secretitos a mi padre. Te habrás dado cuenta de lo que les gusta reciclar tecnología a sus chatarreros, ¿no? Si por ello entiendes robársela a los demás para luego revenderla, pues sí, me he dado cuenta. No es una práctica que apruebe necesariamente, pero no todo se vende. A veces se desmonta y se usan las piezas para montar algo más útil. Por ejemplo, una versión portátil que no necesita implantarse en un cuerpo humano para funcionar. Aún no me has dicho para qué sirve ese cacharro. Será mejor que te lo enseñe. Bueno, ¿nos vamos? Sí, pero no te alejes. Tu padre y yo aún tenemos unos asuntos a medias que zanjar y todo se irá a tomar viento si no te devuelvo de una pieza. No te preocupes por eso. Me aseguraré de que mi padre cumpla su palabra. Hasta puede que consiga que te dé un pequeño extra. Pero por muy agradecido que te esté por tu ayuda, a partir de aquí cada uno cuida de sí mismo. ¡Hasta luego! Tienes talento, Jensen. Si algún día buscas trabajo, te colocaré. Supongo que el chico ha vuelto sano y salvo. Dice que te debo un arma. Siempre pago mis deudas. Con intereses. Primera deuda pagada. Ahora dime lo que sabes. Bell Tower tiene 2 barcos amarrados. Creen que nadie lo sabe, pero yo siempre vigilo. Cada 2 días uno de ellos carga las bodegas en medio de la noche y zarpa. ¿A dónde va? Es mejor no preguntar. Solo sé que el Heisen-Su zarpa esta noche. Quizá encuentres a tus científicos en el lugar donde va. Eso me parece mucho suponer, Tom. Cierto. Pero has nacido con mucha suerte, por lo que se ve. Bell Tower toma muchas medidas. ¿Cómo esperas que me cuele en su barco? Uno de mis chicos dejará un paquete para ti en una taquilla, en un almacén de equipos. Si lo encuentras, hablamos y te diré qué debes hacer. Lo estaré esperando ansiosamente. Podrías enseñarles a mis chicos algunos trucos. Tom, ¿cómo tienes esta frecuencia? Es un antiguo secreto chino. Ahora escucha. Vas a dejar ese paquete en la oficina del administrador Wang. Déjalo en el escritorio de ese cabrón y actívalo. ¿Qué te parece? Que te estoy haciendo un favor. ¿Qué saco yo de esto? La explosión distraerá a los guardias. Te cuelas en un contenedor de carga y te largas. Solo tienes una oportunidad. No hay vuelta atrás en cuanto lo actives. ¿Comprendido? Comprendido. Solo lo activo si estoy listo. ¡Mierda! Así que esta distracción no solo era por mí, ¿eh, Tom? Richard.
Voy a estar incomunicado. No sé cuánto. ¿Por qué? ¿En qué andas metido? Sigo una pista. ¿A dónde te lleva exactamente, si se puede saber? Vosotros, quitad el cargamento del fuego. ¡Zarpamos ahora! ¡Subid y estimando! Responde, Jensen. ¿A dónde vas? No tengo ni idea, Pritchard. Ni idea. Меган. Здесь никакой Меган нет. И теперь мне интересно, кто она такая. Кто ты? Что ты делаешь на моем корабле? У Делтауэр в порту 2 корабля. Вы отнесете пакет в кабинет управляющего вашего. Запрыгните в грузовой контейнер и вперед. Там, где он пришвартуется, вы наверняка найдете своих ученых. Вы директор круиза? У меня жалоба. Какой шутник, а? Посмотрим, как ты будешь шутить после разговора с лейтенантом Кайнер. Лейтенант! Es inútil resistirse. Esta silla tiene un generador de PM integrado. Ahora tus aumentos no son más que chatarra. ¿De verdad? Sin duda, han sido reiniciados por completo. Tendrás que acudir a Lynn. En esta vida no se puede tener todo. No puedes ser la poli buena cuando ya has hecho de poli mala. Te crees muy listo, ¿no? Pues nos dirigimos a una base naval de Beltower. Una instalación militar para confinar e interrogar a contendientes sin privilegios. Y cuando lleguemos allí, te desmontaremos pieza por pieza. Primero tendrás que llevarme ahí. Estás desarmado y en inferioridad. No creo que sea un problema. Aún así, cuando te encontraron en ese contenedor, conseguiste matar a muchos hombres muy bien entrenados. Dime algo, campeón. ¿Te gusta quitarle la vida a la gente? No es algo que me quite el sueño. Y a ti, Encanto. No soy yo quien va poniendo bombas y volando muelles, querido. No sé de qué me hablas. Y una mierda que no. Puede que aún no sepamos quién eres, pero Burke te está analizando mientras hablamos. ¿Aumentos de primera categoría para el combate? ¿Construidos para que te puedas mezclar con los civiles? Alguien se ha gastado una cantidad de dinero indecente en ti. ¡Qué suerte! Así que supongo que la verdadera pregunta es, ¿eres un terrorista? ¿O algún tipo de ladrón industrial? Estarías más feliz si te digo que ni una ni otra. No tienes ni puñetera idea del agujero en el que te has metido, ¿verdad? La estación de Rifleman Bank no existe oficialmente. Nadie vendrá a rescatarte, porque nadie sabe dónde está. Te arrojaremos a un agujero profundo y oscuro y nunca volverás a ver la luz del día. Vete haciendo la idea, tipo duro. El comandante Burke y yo regresamos a la base. No lo pierdan de vista. ¿Han asegurado su equipo? Sí, señor. Bajo llave, en una habitación de arriba. Bien. Estén alerta. Pritchard, ¿estás ahí? Pritchard. Maldición. Pritchard, ¿eres tú? Voy a abrir la puerta de la sentina. Te estoy perdiendo. Sala de comunicaciones, Bratán. Encuéntrala. Pritchard. Francis Pritchard no va a saber de ti en bastante tiempo, Bratán. No mientras estemos cerca de la base y su emisor de interferencias. ¿Quién coño eres tú? Alguien que se ha tomado muchas molestias para que tu fuga parezca un accidente. Esperaba que no llamaras mucho la atención mientras venías a esta habitación. Pero cada uno tiene los recursos que tiene.
Ve a la bodega de carga de popa. Busca la poterna y crúzala. Vas a encontrar más resistencia. Pero cuanto más tiempo pases sin que te detecten, mejor será tu futuro. Por desgracia, has puesto a la base en alerta. Puede que consiga darte algo de tiempo, pero... Así que eres un hacker. Hay un túnel de mantenimiento en el muelle de carga 1, al que se accede por un panel en el suelo. Métete, sigue los cables e intenta no matar a quien haya dentro. Acceso concedido. Ni un paso más, Jensen. ¿Tú estás al mando? He dicho que ni un paso más. Puedo explicártelo todo si te quedas donde estás. ¿Por qué no bajas el arma? Así podremos hablar. ¿Crees que soy estúpida? Tienes muchos motivos para odiarme y he oído lo que les haces a tus enemigos. Dime, ¿ha sido divertido matar a tantos hombres de camino aquí? Tú me soltaste de la correa. No he tenido elección. De hecho, creo que vas a conseguir que nos maten a los dos antes de que acabe esto. Pero si te dejaba en esa sentina, ¿quién iba a salvar a tu doctora Reed? ¿Qué sabes tú de Megan? Sé que el nombre disparó muchas alarmas cuando lo añadí al perfil de búsqueda de Burke sobre ti. Pero me ayudó a descubrir quién eres y por qué te colaste en el barco. Crees que Beltower la secuestró, ¿verdad? ¿Y tú no lo crees? Ojalá pudiera. Pero después de todo lo que he visto este año, lo único que sé seguro es que no se encuentra en la base. Ya no está. ¿Qué significa eso? No es lo que piensas. Mira, la estación de Rifleman Bank es la base para todas las operaciones de Beltower en esta zona. Contratos normales y operaciones especiales. Hace 6 meses recibí órdenes de alejar de la pista de aterrizaje a los soldados regulares y a los contratistas civiles. 2 helicópteros Black Hawk llegaron después. Creí que tenía que ver con Australia. Especialmente cuando vi que sacaban camillas tapadas. ¿Cuántas? 5. Protegidas por un equipo de OE fuertemente aumentado. Burke salió para encontrarse con su líder y todo el grupo desapareció en el campo de confinamiento. Allí tienen una especie de proyecto secreto en marcha, Jensen. Algo que tiene que ver con los prisioneros y los científicos. Y necesito que averigües qué es. ¿Por qué yo, Kainer? Es tu nombre, ¿no? Burke te llamó así. Netanya Kainer, sí. Y tienes que ser tú porque están siguiendo todos mis movimientos. No puedo quedarme sin tapadera. ¿Tapadera? ¿Para quién trabajas? Hace unos meses, un agente de la Interpol me tanteó. Tenían a Beltower en el radar desde hacía tiempo, pero no habían podido demostrar nada. Las cosas que la gente me señaló sobre esta base me abrieron los ojos en muchos aspectos. Así que ya ves, Jensen, es cierto que juego al poli bueno y al poli malo. Bien, ¿qué necesitas que haga? Quedarte quieto un rato. ¿Pero qué? Tranquilo, solo estoy compilando tu identificación biométrica. Escaneo retinal, imágenes pulmonares y vasculares, todo. Una vez que la haya transferido a la red y le dé al cabo Alan Tyler un nivel de seguridad, podrás cruzar ciertos puntos de control de este sector. ¿Y por qué no más sectores? Porque he visto lo sangriento que puedes llegar a ser. Puedo colarte en el campo de confinamiento, pero el ala de interrogatorios va a ser un problema. Solo Burke puede autorizar la entrada. Y supongo que no quieres que se lo pida. Sigue el bromista. Hay un ordenador central de seguridad en la torre de mando del campo de confinamiento. Necesitarás transferir una copia de tus datos biométricos. Contacta conmigo por Infolink cuando lo hayas hecho. ¿Alguna pregunta más? No necesito saber más. Bien, pondré los datos en la red de seguridad desde aquí, así que vete. Alan Tyler ya existirá para cuando llegues al puerto de seguridad de la prisión. Ah, una cosa más. En la base hay un mecánico llamado Quinn, un civil con un negocio clandestino de obtención. Es discreto y confío en él. Si necesitas más potencia de fuego, búscalo. Está en el nivel inferior, en mantenimiento, cerca del ascensor. Tú, ten cuidado y no intentes llamar mucho la atención. Kaiter, soy Jensen. Estoy en tu campo de confinamiento, transfiriendo los datos al ordenador central. ¿Recibido algún problema? Ninguno digno de mención. Ya, bueno, hablaremos de eso luego. Ahora tienes que entrar en el ala de interrogatorios y encontrar el escondrijo de Burke. Ponte en contacto conmigo cuando lo descubras, corto. Entonces, ¿de qué murieron estos, Savage? Parece que de una crisis neurológica total. Órganos colapsados, degradación nerviosa. Encontradlo. Hemos tenido problemas en la base. Mis hombres se encargarán de todo. ¿Decías? Puede que tengamos problemas serios de incompatibilidad sistemática con la MCO. Son esos malditos trasplantes. Todo ese proceso inhumano.
Las consume por completo. ¿Ha ocurrido en las otras instalaciones? Ha habido algunas muertes, sí, pero me han dicho que los estudios de la doctora Reed podrían suponer un gran avance. Si la pudiésemos traer de vuelta. Eso no será posible. Pues vamos a considerar otras opciones. Una solución nanotech llevada a cabo en voluntarios. ¿Y te presentarías tú voluntaria, doctora? Tiffany, por favor. Debo analizar estos datos sin procesar, señor. Si no le importa... He hecho la vista gorda en cuanto a vuestro romance, Savage. Pero como me dé problemas, se presentará voluntaria. Keitner, he descubierto lo que Burke estaba escondiendo. El ala de interrogatorios es una especie de laboratorio de pruebas. Usa a los prisioneros como cobayas. ¿Para qué? No estoy seguro. Necesitaré el escaneo de retina de Burke para descubrirlo. No puedo descargarlo sin activar 1 millón de alarmas. Sin embargo, Burke tiene ojos mejorados, Jensen. Utiliza prótesis retinales especiales hechas a medida por la corporación Taijon Medical. ¿Quieres que le saque los ojos a Burke? No los que está usando ahora. Acaba de recibir un par nuevo esta tarde. Venían en el carguero. Con un poco de suerte estarán en su despacho. Corto. Keitner, tengo el ojo, pero no va a engañar a un escáner de retina a menos que se conecte a un nervio óptico. Ya lo sé, Jensen, pero tengo un plan. ¿Recuerdas ese mecánico civil que te mencioné antes, el que no aprecia a Burke? Sí, dijiste que se llamaba Quinn. Garvin Quinn está en la zona de mantenimiento del nivel inferior, cerca del ascensor. Llévale el ojo prostético, él sabrá qué hacer. Keitner, corto. ¿Eres Quinn? Pero si es la maldita muerte en persona. ¿De qué estás hablando? Por Dios bendito, chaval. Tienes a media guarnición cagándose encima y con miedo a salir de patrulla. Mira, no quiero problemas, ¿me oyes? La teniente me ha dicho que te ayude y eso haré. Pero no me mates, ¿vale? Tengo hijos. 8, nada menos. Bueno, no tengo 8. Vale, no tengo ni 1. Pero no me pegues un tiro, joder. Tranquilo, no voy a hacerte daño. Bueno, ya sea verdad o no, me consuela que nos separan 8 centímetros de cristal antibalas. Bah, harás lo que quieras, no me cabe duda. Bueno, bromas aparte, ¿tienes el ojo de Burke? Sí, supongo que Keitner ya te ha informado. ¿Puedes encargarte? Mira, puede que solo sea un mecánico, pero también soy lo único que impide que esta maldita instalación se vaya al carete. Creo que aún soy capaz de hacer un puente de frecuencias ópticas. Consigue las herramientas. Bien, pues ya está. Tienes el ojo. Siento que haya tardado más de lo que esperaba. Casi meto la pata un par de veces. Por el nuevo firmware de TIM. Ahora no vayas jugando con esto. Tiene una vida limitada por la batería temporal que le he puesto. Solo puede usarse una vez. ¿Por qué solo uno? Al no estar conectado a una fuente de energía como tu cerebro, el pico de voltaje de un solo escaneo activará los protectores, lo que lo apagará para impedir más transmisiones. Es un mecanismo de seguridad integrado en el nervio óptico para impedir que te frías el coco en un bucle de retroalimentación. A no ser que te meta el aparato en la cabeza, y para eso no tengo medios. No hay manera de evitarlo. Además, creo que la teniente lo preferiría así. Antes de irme, Keitner también ha dicho que puedes darme algunas provisiones. Sí, podemos decir que de vez en cuando me da por hacer ciertos, ¿cómo llamarlos? Intercambios, al margen. La teniente dio el visto bueno hace años y yo te esperaba mucho antes. Pero supongo que puedes disponer de mis existencias. Por un precio, claro. ¿Así que debo pagarte? ¿Qué? Pues claro que tienes que pagarme. Que no soy exactamente un maldito cabo Furriel. Soy un contratista que intenta ganarse la vida. No una hermanita de la caridad. Teniendo en cuenta las circunstancias. ¿Circunstancias? ¿Cuáles? ¿Que eres un fugitivo y que ya me juego el cuello solo por hablar contigo? ¿A dónde quieres llegar? Pero ahora que lo pienso, si buscas algo a cambio de nada y no te importa currártelo un poco, podrías hacerme un pequeño recado. Considéralo una especie de oferta especial. ¿Te interesa? Debo irme. Creo que no hace falta decirlo, pero nunca nos hemos visto, ¿eh? Jensen, soy Keitner. ¿Dónde estás? En un ascensor bien escondido del área restringida de la prisión. Vuestro neuroingeniero contrabandista se merece un aumento de sueldo. Entiendo que entonces el ojo funcionó. Bien, ahora escucha. Si lo que dices es cierto, si Burke está usando a los prisioneros como cobayas, necesito pruebas concluyentes para mostrar a la Interpol.
¿Una prisión repleta de civiles secuestrados no es suficiente? Tú fuiste policía, Jensen, así que dime, ¿cuántos condenados a muerte que se proclamaban inocentes has visto quedar en libertad? Entendido. Veré lo que puedo hacer. Menuda casa de los horrores tienes montada. ¿Aquí entra cualquiera o solo mujeres? ¿Quién es usted? ¿Cómo ha llegado aquí? Esto es un área restringida. Claro. Entiendo que no quieras que se conozcan los experimentos asquerosos que se hacen aquí. No, usted no lo entiende. Yo no... ¿Dónde está Burke? ¿Y tu colega, Savage? Burke se ha subido a la base. Y Gary se fue. Me dijo que fuese lista, me callase e hiciese lo que me ordenase Burke. Por ahora. ¿Por ahora? Os escuché a los tres hablar en el depósito. Me pareció que no te sentías muy bien aquí, doctora. Cavanagh. ¿Y qué diablos es usted? Me llamo Jensen. Estoy buscando a alguien. A Megan Reed. ¿Reed? He visto su investigación. Gary cree que podría ser la clave que nos falta. Si la convencieran para venir aquí. A Megan Reed la raptaron, Cavanagh. Con violencia. Como todo su equipo científico y a las docenas de mujeres que torturáis aquí abajo. No. Usted no lo entiende. Yo intento salvarlos. A Gary y a mí nos enviaron aquí para retomar el proyecto MCO. Pero al llegar nos enteramos de lo que eso implicaba. Y para entonces, ya era muy tarde. ¿Tienes que mantenerte firme y justificar tu papel en todo esto? Están esclavizando a gente, Cavanagh. Esclavizándola y crucificándola. Al principio no era así. Creí que descubriríamos algo grande, que haríamos algo increíble por el mundo. Ya. Y mira lo increíble que ha resultado ser. Pero todavía puedes hacer algo importante. Puedes ayudarme a destapar todo esto. ¿Está usted loco? No puedo. Se ha invertido demasiado dinero en todo esto. Burke, la gente para la que trabajo, me matarían, me buscarían y me matarían. Conozco gente que puede protegerte, esconderte. La Interpol solo necesita pruebas para hundir a Bell Tower. No es solo Bell Tower. Dios mío, en serio voy a hacer esto. Usted no puede sacarme de aquí. Burke no lo permitiría. Entonces haremos lo que hizo Savage. Ir en sumergible. No podemos. Las escotillas de todos los hangares están cerradas. La única forma de abrirlas es por medio de la consola de seguridad de la torre de mando. Burke nos vigila de esa forma. Pues volveré allí y la desbloquearé. Mientras reúne las pruebas que puedas. Dios mío, realmente voy a hacerlo. Claro que lo harás. Vámonos. Te avisaré cuando esté en la escotilla. Vale, muy bien. Pero, señor Jensen, por favor, dése prisa. Keitner, contacta con la Interpol. Necesitamos coordenadas para una reunión con un sumergible. ¿Cómo dices? ¿Qué has descubierto exactamente, Jensen? Un complejo de investigación oculto bajo esta base. Una de sus empleadas está dispuesta a contárselo todo a la Interpol si podemos llevarla hasta ellos en uno de los submarinos de laboratorio. Y por eso necesitarías las coordenadas. Muy bien, veré qué puedo hacer. Corto. Keitner, ¿qué diablos pasa? El ascensor se ha detenido. Seguro que Burke ha escuchado nuestras conversaciones. Sal ahora mismo de ahí. Nos veremos en... ¡Keitner! Menudo follón el que hemos montado. Ah, que sí, Jensen. Estás mal. Busca un médico. Sí, ya iré después. Conseguí esas coordenadas, Jensen. Pero Burke se hizo con el control de la estación y cerró el campo de confinamiento. Se deshace de las pruebas. Tengo que sacar a Cavanagh. No puedes. No hasta que cierres el gas. ¿Qué gas? Burke ha activado un protocolo de tierra quemada para ocultar la verdad. Gas venenoso en las celdas y el laboratorio. A no ser que lo impidas. Aguanta, Keitner. Hay una placa de circuitos bajo la torre de mando de la prisión. Controla el gas. Todo está conectado, pero podría cambiarse la dirección. La soplona tiene que vivir, Jensen. Tenemos que parar esto. Keitner. Keitner. Difícil elección la tuya, Bratan.
¿Los prisioneros o la soplona? No puedes salvarlos a todos. ¿Qué? El hacker del barco. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando? Como dijo la Jetka, todo está conectado. El gas está preparado para repartirse por igual entre la prisión y el laboratorio. Lo único que puedes hacer es redirigir el flujo de un área a la otra. Si no haces nada, todos mueren. Si haces algo... Alguien morirá más rápido. Exacto. Pero si quieres acabar con Bell Tower, la elección está clara. Difícil decisión, Bratan. Pero ese Govnuk Burg no te dejó elección. Dile eso a los prisioneros. ¿Vas a reunirte con la Interpol usando el sumergible de Cábana? En cuanto lo desbloquees, usa la pantalla táctil de la sala de seguridad que tienes encima para desactivar el bloqueo y volver a la base. ¿Y por qué querría ir allí? Usa la cabeza, Chubak. Lo único que te separa de Megan Reed es Burg. Cábana. He desbloqueado la escotilla y estoy transmitiendo las coordenadas al punto de encuentro. Gracias a Dios. Pensé que cuando se activó el código amarillo... Se ha terminado. Procura que la Interpol reciba esta prueba. Voy a por Burg. Corto. Cabo Tyler. O debería decir Adam Jensen. Es verdad. Ahora ya sé muy bien quién eres. Kainer no era tan bueno ocultando su rastro como se pensaba. Si crees que la fuga de Cábana ha cambiado algo, te equivocas. Bell Tower dará con ella. Y por si acaso la buena doctora se lo cuenta todo a alguien, se desacreditará cuanto diga. Aún así, admiro tu sangre fría. Para salvar la vida de una mujer, has dejado que mueran cientos. Eso requiere fuerza de voluntad. Esa tal Reed, esa Megan a la que andas buscando, no está aquí. Y lo único que se interpone entre tú y el barco que podría llevarte hasta ella, soy yo. Ya te subestimé una vez en el barco. No volveré a hacerlo. Chaval, ¿estás ahí? ¿Quinn? ¿Dónde estás? Salvando el culo como una rata. Burg ya se ha hartado y va a por ti. Y yo no quiero que me pilléis en medio del maldito tiroteo. Pero oye, acerca del gas. Sé que no ha sido fácil, pero has hecho lo que debías. Ve a mi tienda. Te he dejado un par de cosas para que les des caña. Me encantaría decirte que ya quedaremos para tomar un trago, pero bueno. Buena suerte, colega. ¡Lo has conseguido! No sé si te admiro o me das lástima. Tú me has condenado por mis acciones, Jensen. Pero mira hasta dónde has llegado para encontrar a una mujer. ¡Qué desperdicio! Aunque por lo que he oído, también me resultarás útil muerto. La única forma de salir de esta base es a través de mí, Jensen. Parece que tu lucha ya casi ha acabado, Bratan. ¿Ha muerto Burg? Yo sigo en pie, él no. Bien. Con Burg fuera de juego habrá un vacío de poder que podré aprovechar. Regresa al muelle de carga 2. Las puertas que tienes hasta la plataforma de atraque estarán abiertas. La última vez que pasé por aquí, los hombres de Burg aún me estaban esperando. Ya no. Burg les ha ordenado que se retiren. Genial. Excepto porque vine aquí en busca de Megan Reed, Bratan. No puedo irme sin saber. Hay un barco que se dirige a donde ella está. Si te das prisa, puedes subir a él. Bratan. ¿Quinn? Me temo que el bueno de Quinn ha tenido un desgraciado accidente con toda esta conmoción y ya no se encuentra entre nosotros. Tu voz. ¿Eras tú todo este tiempo? ¿Quién eres? De momento estoy entre una identidad y otra. Perdona la duplicidad, pero era una precaución necesaria. No debías saber nada. ¿Y Kainer? ¿Lo sabía? Digamos que la comandante Kainer estaba tan a oscuras como tú. Vio lo que necesitaba ver y oyó lo que necesitaba oír para que yo pudiera completar esta misión. Así que éramos peones. Solo que ella está muerta y yo no. ¿Dónde me deja eso dentro de tu gran plan? Todos somos peones en el gran plan de alguien, señor Jensen.
Pero eso no hace menos trágica la muerte de Netanya. Pero con tus acciones has conseguido que su sacrificio no fuera en vano. La doctora Kavanagh ha escapado y se dirige al punto de encuentro. Ella revelará la verdad a su debido tiempo. Keitner no fue la única que murió. Los prisioneros se sumarán a la larga lista de atrocidades de Bell Tower. No dejaremos que caigan en el olvido. No debemos permanecer mucho tiempo aquí, señor Jensen, si queremos sacarte de esta base. Muy bien. ¿Y Megan? No lo sé con seguridad. Lo que sí sé es que hoy por la mañana, Burke ordenó que se llevasen a un grupo numeroso de detenidos fuera de esta base. Supuestamente, van a colaborar en otra base secreta. ¿Otro más? ¿Cuántos sitios de estos hay? Si supiésemos, no habría corrido tantos riesgos para descubrir este, Baratan. Vale. ¿Seguro que Megan está en la otra instalación? No hay nada seguro en esta vida, señor Jensen. Pero no tienes una opción mejor. Por desgracia, el carguero en el que iban los prisioneros ya ha zarpado. Pero me he tomado la libertad de enviar una orden urgente al capitán del barco para que mantenga su posición y espere por un nuevo detenido en suspensión. Muy pronto, un helicóptero vendrá a recogerte. Espera, ¿quieres que me meta en otra cápsula de suspensión? La última vez que lo hice, la cosa no fue muy bien. Sé que no es lo ideal, pero sinceramente las opciones son bastante limitadas. Aunque supongo que podrías intentar llegar a nado. Espero que esta vez sea el barco correcto, porque no quiero volver por aquí en mucho tiempo. Tranquilo, amigo. Todo irá bien. Además, creía que a los americanos les gustaba cabalgar hacia el horizonte. Listo. Tal y como habías ordenado. Detecto cierta insatisfacción. ¿Crees que deberíamos haber actuado de otro modo? Pienso que teníamos algo muy valioso en nuestras manos y estamos dejando que se escape. Nos habría sido muy útil en la tormenta que se acerca. No hace falta agarrar firmemente a alguien para tenerlo bajo nuestro mando. Ahora mismo Jensen lleva demasiado equipaje. Su obsesión por Reed le está distrayendo. Podríamos haberle contado la verdad. Hay que descubrirla él mismo. Y cuando lo haga, si ha seguido mis instrucciones conmigo, sabremos cómo encontrarlo. Suponiendo que siga con vida. Richard, dime que todavía sigues por ahí. ¿Jensen? Dios mío. Te perdimos la pista hace días. ¿Dónde estás? Esperaba que me lo dijeras. Te estoy localizando. ¿Estás en Singapur? Algo va mal, Jensen. Te he localizado y justo un segundo después he perdido tu señal. Como si te hubiera tragado un agujero negro. Serán interferencias. Oh, no me digas. Si encuentras el dispositivo emisor y lo desconectas, podré dar contigo. Así podré seguirte más de cerca. Tengo cosas más importantes que hacer que ayudarte a vigilarme. Si Megan y su equipo están aquí, no hay tiempo que perder. Debes de haber hecho algo, Jensen. Acaban de aparecerme 4 señales GPL, incluida la tuya. Goss, Colvin y Fagerty. No recibo a la doctora Reed. Envíame las coordenadas que tengas. Y Pritchard, llama a Sarif. No puedo. Mientras estabas incomunicado, Darrow lo invitó a él, a Bill Taggart y a los delegados de la ONU a Pancaya. Ya estarán a mitad de camino del Ártico. Genial. ¿Adam? ¿Adam Jensen? Santo cielo, muchacho. ¿Qué demonios le ha ocurrido? He cometido el error de sobrevivir. He venido para rescatarlo, Dr. Fagerty. Ya le dije a Vasily que Sarif nos buscaría. Shevchenko ha muerto, doctor. Lo siento. Me lo imaginaba. Un buen día desapareció sin más y nadie dijo por qué. Todos teníamos miedo y continuamos trabajando.
Me obligaron a crear un patrón de señales que pudiera emitir una mejora de software directamente a los circuitos implantados en una persona. ¿Mejoras? ¿Para qué? Para activar órdenes que le hayan sido programadas. Decían que era para mejorar el rendimiento en las clínicas, pero aquella no fue su única aplicación, ni por asomo. Cierto. Pero, ¿y la doctora Reed? Su dispositivo GPL no emite señal. ¿Sabe dónde se encuentra? En zona restringida. Allí no va a poder entrar, hay demasiados guardias. Una distracción podría disuadirlos para que se retiren. Quizá un accidente en un laboratorio. Un plan muy audaz, pero un incidente menor no será suficiente. No, tiene razón. Pero 3 simultáneos sí podrían bastar. Me gusta su estilo, hijo. Tal vez funcione si habla con Nia y Eric para que provoquemos los 3 accidentes a la vez. Seguro que eso funciona. Yo me encargaré de coordinarlo. Por el momento, espere a que le dé la señal. Creo que se olvida de una cosa, muchacho. Pueden captar nuestras señales GPL. Lo he pensado, pero no tenemos elección. Puede que haya una forma. Vasily quería cargar un virus en su red de seguridad, inutilizar sus protocolos GPL. Tal vez Eric o Nia sepan algo más. Descuide. Esté preparado. Cuando note que su GPL empieza a vibrar, inicie la distracción. Muy bien, muchacho, pero vaya con cuidado. Váyase de aquí. No se puede entrar en mi laboratorio. Yo también me alegro de verla, doctora. ¿Qué? Un segundo. Yo le conozco. Es el jefe de seguridad de Sharif. Oh. Vaya forma de protegernos. No se pase, doctora. Casi me matan por venir a salvarla. Oh, claro. Y ahora viene a rescatarme. Pues a lo mejor no quiero irme. A lo mejor tengo más aquí de lo que me daban en Sharif. ¿Y Vasily Shevchenko estaría de acuerdo? Lo ejecutaron y arrojaron su cuerpo a una zanja. ¡Eso no es cierto! Créaselo. Estos asesinos le han comido el coco para que les fabricase un juguete nuevo. Nada de juguetes. Era una mejora de software que limitaba las funciones de un biochip. Me dijeron que era para control de masas. Vasily ha muerto. ¿Vio el cuerpo? Lo que quedaba de él. Oh, Dios mío. Tendría que haberle escuchado. Doctora Colvin, tengo que liberar a Megan Reed y sacarlos a todos de aquí. Necesitaré accidentes simultáneos en 3 laboratorios. Declan y Eric. Pues claro. Interesante idea, señor Jensen. Ambiciosa, pero peligrosa. Debemos calcularlo muy bien. Yo lo coordinaré, pero debe comprender que podría salirnos el tiro por la culata. No soy ninguna cobarde, señor Jensen, pero tal vez haya otro problema. Sí, la rastreadora de GPL. También sé lo del virus que creó el Dr. Shevchenko, el que debía inutilizar su sistema de seguridad. Un paso por delante, como Vasily. Aunque es un buen plan, no tengo el virus informático. Quizá debería preguntarle a Declan o a Eric. Lo haré. Entre tanto, permanezca atenta a mi señal. Notará una vibración en su dispositivo GPL. Cuando lo haga, inicie la distracción. Estaré lista. Y siento lo que le dije antes. Por favor, solo soy científico. El arma no es necesaria. Dr. Koss, he venido para rescatarlo. ¿Jensen de Sharif? Pero dijeron que nos habían dado por perdidos. No exactamente. Escuche, Jensen. Me obligaron a trabajar para ellos. Yo no quería crear el nuevo biochip, y menos sabiendo que se basaba en las investigaciones de Sharif. Pero no me dieron elección. Nadie duda de su lealtad, Dr. Koss. ¿Sabe qué tienen pensado hacer con ese nuevo biochip? No estoy seguro. Hablaron de hacer que la Tai Young Medical lo produjese y distribuyese a través de LIMB, pero no sé nada más. Ya he hablado con Colvin y Fagerty y hemos ideado un plan entre los 3. Si provocan 3 explosiones simultáneas en los laboratorios, podría colarme en la zona restringida para buscar a Megan. Y luego saldremos todos juntos de aquí. ¿No será un poco arriesgado? Además, ¿cómo vamos a coordinar los accidentes? Es imposible. Tal vez. Pero hacemos eso o se quedan aquí y acaban como el Dr. Shevchenko. Lo han matado, ¿no es cierto? Él no dejaba de provocarlos con esos planes de fuga tan disparatados. Ahora procuran mantenernos separados unos de otros. Está bien, señor Jensen. Lo intentaré. ¿Qué hacemos ahora? Escuche, Dr. Koss. El Dr. Shevchenko tenía un plan para neutralizar rastreadoras GPL. Sí, quería cargar un virus informático en la terminal de control de seguridad para inutilizar su equipo. Me dio una copia, por si acaso. Por si le ocurría algo. Tomé. Nunca tuve el valor para usarla. Además,
No teníamos a dónde ir. Quédese aquí, doctor. Cuando haya cargado el virus, tendrá que hacer su parte. Cuando note una vibración en su GPL, será la señal para provocar esa explosión. Esperaré, señor Jensen, pero dese prisa. Pritchard, ¿sigues viendo a los científicos? Por supuesto. Simula una retroalimentación en su frecuencia. Que sea potente para que sus implantes vibren. Tienen que sentirlo. Una señal, ¿eh? No está mal, Jensen. La envío ahora mismo. Adam Jensen, tu tenacidad resulta de lo más irritante. Haznos un favor y desiste. Me temo que no puedo, Sao. Ahora entiendo todo. Sé lo que planean usted y sus camaradas conspiradores. ¿Ah, sí? ¡Qué listo! ¿Un nuevo biochip? ¿Una mejora de software que limita la función de los aumentos? Es un mecanismo neutralizador. Secuestraron al equipo de Megan Reed para hacerlo y ahora están monopolizando el mercado para distribuirlo. Todo porque temen a gente como yo. Personas aumentadas, capaces de resistirse. Te aseguro que nadie te teme, Jensen. Tus pataletas e intrusiones no han impedido uno solo de nuestros planes. Dime, ¿cuánto hace que no vas a una clínica de Lynn? ¿Entonces qué? ¿Eso debía desconectarme? ¿Tengo que ponerme de rodillas? Tus aumentos funcionan. No estás incapacitado. Las mujeres siempre subestiman a los hombres. Habrías estado mejor muerto, Jensen. Sabía que acabarías viniendo aquí. Eres tan predecible. Acaba ya. No hasta que me digas dónde está Megan. La has perdido, Jensen. Los tipos como nosotros nunca recuperan aquello que aman. Yaron, ¿eres tú? Aún no. Adam, gracias a Dios. ¿Eres tú? ¿Estás herido? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado a ti? Arriesgué mi vida por ti, Megan. He recorrido medio mundo. ¿Y para qué? ¿Para esto? No es lo que tú crees. ¿Estás con ellos? ¡No! No, Adam, te lo juro. Me secuestraron de verdad. Cuando atacaron Sarif Industries, iban a por mí. Querían mi investigación. ¿Y cuándo decidiste regalársela? No fue eso lo que pasó. Quise contártelo, pero no pude. Y luego, David dijo que la usáramos por el bien de la humanidad. ¿David? ¿De qué estás hablando? Mi gran descubrimiento. El marco genético que descubrí facilita el injerto de implantes en tejidos vivos. Lo descubrí en ti, Adam. Utilicé tu ADN. Quería decírtelo, lo juro. Pero David me convenció de lo que significaría. Lo mucho que nos ayudaría a todos. Fue Hugh quien me hizo ver lo equivocada que estaba. ¿Hugh? ¿Hugh Darrow? Este complejo es suyo. Cuando Namir nos trajo aquí... Richard, pásame con Sarif, ahora. Adam, por favor. Hugh solo finge colaborar con Taiyon y con los demás. Averiguó lo que estaban tramando y se ofreció a ayudarlos. Pero solo para asegurarse de que fracasaran. Su señal no funcionará. Señor Secretario General, distinguidos delegados, damas y caballeros. David Sharif me ha pedido que los reúna aquí hoy
para que podamos dialogar abiertamente sobre un problema de ámbito global. Un problema que amenaza con destruir nuestra sociedad actual. Perdóname. Dios. Ha modificado la señal de control. Afectará a todo el que tenga biochips. Hugh nunca mencionó nada de esto. Volveré a por los científicos. No, Adam. Conozco este complejo mejor que tú. Los encontraré. Ahí hay un muelle de hangares. Ve a la sala de control y retira el techo. Ábrenos un camino. Adam, voy a sacar a mi equipo de aquí. Tienes que ir a Pancaya y detener a Hugh. Aún tenemos un asunto pendiente, Megan. Ya sé lo que parece, pero tienes que detener la transmisión. Creo que está haciendo que los nuevos biochips estimulen el nervio vago para producir unas alucinaciones terribles. ¿Dices que está volviendo loca la gente con aumentos? Sí, y solo tú puedes impedirlo. Coge la lanzadera, te llevará directo a Pancaya. Buena suerte, Adam. Sistemas automáticos activados. Secuencia Darrow 1, código 11A prefijado y listo para iniciar. Trayectoria suborbital trazada. Destino, Pancaya. Cuando guste, señor Darrow. Inicia la cuenta atrás. Código 000. Confirmación 0. Iniciando cuenta atrás. Esperando para despegue. Iniciando secuencia de lanzamiento electrodinámico. Iniciando descenso. Jensen, ¿me recibes? Apenas. He llegado a Pancaya, Pritchard. ¿Alguna noticia de Sarif o los delegados? Nada. Cerraron el complejo a cal y canto poco después del discurso de Darrow. Ni siquiera sé si siguen con vida. Y la señal continúa emitiéndose. O sea que nadie estará a salvo hasta que baje y la desconecte. Primero vas a tener que anular el bloqueo. Busca un panel de control maestro en lo alto de la torre. Pritchard, el centro de comunicaciones de Pancaya está en la base de la estación, pegado al fondo del mar, ¿no? Sí, pero el bloqueo ha sellado todas las compuertas. No podrás bajar hasta que anules manualmente el bloqueo. Desde la torre. Entendido. No creo que quiera hacer eso, señor Jensen. Si anula el bloqueo, liberará a todos los demonios que hay en este complejo y se nos echarán encima. ¿Le asusta morir, Darrow? ¿O solo teme enfrentarse a lo que ha hecho? Sé muy bien lo que he hecho, créame. No me satisface para nada. Y aún así lo ha hecho. Hice lo que tenía que hacer. Hace 20 años, le di al mundo la tecnología de los aumentos. Pensé que le auguraba un futuro brillante. Y en vez de eso, lo condené a su destrucción. Ninguna ley, ni regulación de la ONU iba a evitarlo. Está muriendo mucha gente. Centenares de miles de personas están al borde de la locura por su culpa. Tenía que convencer al mundo.
Hasta hoy, el mundo creía que podíamos robar el fuego de los dioses y rediseñar la naturaleza humana. Pero esta naturaleza es lo único que nos proporciona un sentido de la moralidad y las habilidades sociales que necesitamos para vivir en paz. Al destruirla, destruimos la propia especie. Ahora es el discursito de Salvador. Su plan es una locura total. ¿Así? Cuando esto acabe, los Illuminati no podrán controlar a la gente como usted, tal y como habían planeado. Desde el interior. Nadie podrá utilizar la tecnología que inventé para someter a los demás a sus propios designios. Y los dos sabemos que eso ya ha pasado. Usted se cree Frankenstein, matando a su creación. En realidad, señor Jensen, prefiero verme como Dédalo, mientras contempla impotente cómo su hijo se estrella contra el mar. Acabaré con esto ahora. No puede. La señal sale del centro de comunicaciones, en la base de las instalaciones. Han programado el sistema de seguridad de Pancaya para protegerla, y este lo matará antes de que pueda acercarse. Usted diseñó el sistema, Darrow. Dígame cómo desconectarlo. Pero no lo haré. Cree que lo que hago es radical. Simplemente no lo comprende. Para que la humanidad sobreviva a este siglo, debe despojarse de sus nociones mal concebidas sobre la trascendencia y abrazar el cambio. Pero para que esto suceda, ha de aprender una lección difícil. Ha de correr sangre. Dios, Darrow, por favor, piense en las personas a las que perjudica. Mujeres y niños inocentes, algunos de los cuales no tuvieron elección. Cada segundo que esa señal se siga emitiendo, morirán más de ellos. Ayúdeme a pararlo, por favor. ¿Cree que me va a persuadir, obligándome a pensar en las personas? Yo creé algo magnífico y vi cómo se convertía en cenizas. Y la lección que aprendí de mi sufrimiento es exactamente la lección que tenemos aquí. Una persona sola puede considerarse un ser razonable. Pero una multitud, una nación, el mundo entero. La sociología ha demostrado una y otra vez que los grupos reaccionan como manadas de animales, impulsados por la rabia y el miedo. Estas emociones son el único medio por el que pueden comprender el peligro. El dolor es la única realidad que el mundo comprenderá. Se ha autoconvencido de que tiene razón, pero la única base moral en la que se apoya es un montón de víctimas inocentes. Intenta justificar un genocidio. Y todas sus palabras sobre ética e ideales no significan nada comparado con eso. ¿Ese es el mejor argumento que puede darme? Ética y moralidad son tan cambiantes como cualquier presunción humana. Me decepciona que sea usted tan ingenuo. La verdad, ni tan siquiera sé para qué le estoy escuchando. No puede decirme nada que no me haya dicho a mí mismo en algún momento. La diferencia, señor Jensen, es que yo sé que la gente como usted necesita este toque de atención. Nunca renunciaréis a vuestros aumentos. Vuestra sed de poder no os deja ver el peligro que sois para la humanidad. ¿La gente como yo? No somos distintos, Darrow. Sigo siendo un ser humano como todos los hombres y mujeres a los que intenta volver locos. Párese a pensar un momento y lo verá con sus propios ojos. Se ha convencido de que está salvando al mundo, pero solo está arremetiendo por despecho. No. Yo no me refería a que... Señor Jensen, por favor. Usted y yo somos las dos caras de la misma moneda. Podría haber sido como usted si no tuviera esta maldita sangre en mis venas. Pero fue mi propio ADN el que me la jugó. Me condenó a ser un cojo. Y no soy el único. Mientras esta tecnología exista, la humanidad seguirá dividiéndose. Ayúdeme a recuperar la igualdad. Darrow creó algo increíble, pero no puede acabar con ello. ¿Realmente es este odio todo lo que le queda? Mire lo que ha hecho ahí fuera. Abra los ojos y mire. No, aquí no hay sitio para el sentimentalismo ni la debilidad. Cometí un error fatal. Creí que la humanidad estaba lista para ser más de lo que era, pero me equivoqué. Y ahora el mundo está pagando ese error. Máteme si quiere, pero no le daré los códigos para desactivar la seguridad. No me arrepiento de lo que he hecho.
La tecnología que cree debe ser destruida. Y esta es la única manera de estar seguro. Baje ahí, señor Jensen. Baje al centro y vea con sus propios ojos los horrores que crea su precioso futuro. Yo ya he elegido. Ahora elija usted. Richard, he anulado el bloqueo. Me vuelvo al hangar para ver si se han abierto las compuertas. ¿Has podido localizar a alguien? Recibo varios destellos, pero todavía hay muchas interferencias. Jensen, creo que esta vez estás solo. Córtate un poco, Francis, o voy a pensar que te está dando pena. ¿Qué demonios? Dios mío. Presión del agua aproximada 11,93 bares. ¿Quién soy? Red de comunicaciones conectada. Tengo mucho frío. Drones 1 a 3 dentro de los parámetros operativos. No lo recuerdo. Dron 4 desconectada. Quiero irme. Procesando. Dios, por favor, ayúdame. Tengo miedo. Temperatura del núcleo estable. Procesando. Sao, ¿qué hace? Conectándome al proyecto Hiron de Pancaya, señor Jensen. La tecnología cuántica más avanzada al servicio de la mente humana y la que más se acerca a la perfección. Lo usaré para interceptar la señal de Darrow y alterar el mensaje en nuestro provecho. ¿Nuestro provecho? ¿O el de los Illuminati? Alguien tiene que desconectar la señal y salvar el mundo. Y seamos sinceros, ninguno de los dos confiaría esa tarea a nadie más. Ordenador, sincroniza el EF. Duele mucho. Sincronizando ondas beta a 40 ciclos por segundo. Tengo sueño. Quiero dormir. Detectado chip maestro esclavo incompatible. Alerta. Imposible transferir control a módulo a ¡El sistema no reconoce mi chip! Sistemas neurológicos desactivados, redirigiendo control de... ¡Dios, no me obedece! Aumentando niveles de glutamato un 32%. Sao, salga de ahí. Debo llegar a la sala de control. ¡No! ¡Aún puedo controlarlo! ¡Tengo el control! ¡Den la señal! Alerta de seguridad. Tengo las botellas de bronce. ¡Oh, mierda! Hola, Adam. Bienvenido al borde. No es que sea el fin del mundo, pero desde aquí se puede ver. Eliza, ¿qué haces aquí? Mi trabajo es monitorizar e informar de las noticias, Adam. Antes de que Darrow lo cubriera todo con su señal, el mundo estaba sintonizado con este lugar, incluida yo. La emisión. Tengo que detenerla ya. Lo sé. Por favor, acércate. ¿Sabes dónde estamos ahora? Estamos en un punto de inflexión, donde la sociedad pende de un hilo. Hugh Darrow pretendía cortar ese hilo, contándole al mundo entero todo lo que tú ya sabes. Acerca del biochip, los Illuminati, todo eso. Creía que la verdad convencería a la humanidad para renunciar a la investigación de la tecnología de aumentaciones, para siempre. Desde luego les daría motivos para temerla. Cierto. La confesión de Darrow está lista para enviar. Si lo deseas, puedo proyectarla en todos los medios de comunicación en cuanto desactives la señal. Sacarás a relucir todo lo que te has esforzado tanto por desvelar.
Pero solo si desactivas la transmisión con este panel de control. Desde luego, existe otra opción. Por ese corredor llegarás a los reguladores de presión de Pancaya. Si destruyes los controles, las instalaciones cederán bajo la presión y se terminarán hundiendo en el fondo del océano. Todos los que están dentro de la estructura morirán. ¿Y eso qué soluciona? Así no quedaría nadie para contarle al mundo lo ocurrido. Nadie podrá tergiversar la historia. Ni siquiera yo. La elección es tuya. ¿Te consideras lo bastante sabio como para decidir el futuro de la humanidad? ¿O dejarás que encuentre las respuestas por sí sola? Si sigues adelante, la verdad en la confesión de Darrow podría persuadir a la humanidad de renunciar definitivamente a la ciencia y la tecnología. Así las generaciones venideras crecerían íntegras y libres. ¿Seguro que es eso lo que quieres? Que así sea. Albert Einstein dijo que el progreso tecnológico es como un hacha en manos de un criminal patológico. Me ha costado, pero ahora entiendo sus palabras. ¿Cuántas veces hemos perseguido el ideal del progreso para acabar pervirtiéndolo? Las máquinas que construimos son más propensas a destruir millones de vidas que a mejorarlas. Y ahora pretendemos fijar ese ideal en nosotros mismos para mejorar nuestra esencia. La experiencia me ha demostrado lo peligroso que es. Ante decisiones difíciles a veces he tenido en cuenta las vidas y el sufrimiento de los demás. Pero otras veces he antepuesto mis intereses. He hecho siempre lo correcto, o me he dejado tentar por las soluciones más fáciles. Las tecnologías se inventaron para facilitarnos la vida, no las decisiones. El problema es que a veces lo olvidamos. Darrow era consciente de ello. Sabía que utilizar la tecnología para mejorarnos puede arrebatarnos nuestra capacidad para amar, aspirar o tomar decisiones morales. Y eso es lo que nos hace humanos. También supone otorgar a ciertos individuos el poder para hacer de otros lo que deseen, a costa de la dignidad humana. El dolor provocado por Darrow no ha causado el fin del mundo. Solo es la semilla del cambio. Y el cambio nunca viene sin dolor.
Deja de preocuparte, Morgan. Todo tiene solución mientras haya tiempo. Tengo que dejarte, ya ha llegado. Seguid explorando los restos. Tal vez quede algo que nos sirva para la iniciativa Morfeo. ¡Adelante! Doctora Reed, nos alegra que haya decidido colaborar. ¿Qué otra cosa me queda? No se aflija, querida. Como Ariadna le dijo a Teseo antes de entrar en el laberinto del Minotauro, siempre hacia adelante, sin desvíos. Nuestro proyecto actual le resultará muy interesante. Es un campo muy prometedor. Sí, el nanovirus quimera me parece fascinante. Estoy deseando ver más de cerca a esos híbridos, señor Page. Y pronto los verá. Pero, por favor, llámeme Bob.